Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Bruno. Bueno, el clásico, señores. Llegó el día. Llegó el día del clásico. Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a jugar mejor? Se va a llenar el Defensores. Qué día maravilloso. Para los que amamos el fútbol es un día espléndido, ¿verdad? Porque no solamente vamos a tener este partido, sino que vamos a tener el choque entre Manchester City y el Atlético de Madrid a las 3 de la tarde por la Champions. Juega el Liverpool. Mañana tenemos el choque de Chelsea-Real Madrid. Juega el poderoso Bayern. Vi una frase que me gustó mucho. Viste que en estos días, por eso es muy interesante cuando llegan en estas instancias los equipos grandes, porque tienen por supuesto detrás de un club grande siempre está un técnico que tiene conocimiento, que tiene, por algo está ahí, ¿verdad? Son muy pocos los que cayeron en un club grande y cayeron por una cuestión coyuntural, ¿verdad? Pero normalmente llegan porque son o grandes pensadores o revolucionarios del fútbol. Y ahora sumó un condimento el técnico Nagelsmann, que fue entrevistado por el diario El País. Viste que hace poco estuvo hablando el Pep Guardiola sobre su rival, el Cholo Simeone del Atlético de Madrid. Les contaba ayer sobre el tema de que él no cree que sea un equipo defensivo, sino que totalmente lo contrario, que es ofensivo. Evitó profundizar el tema de los estilos. Sí, no voy a entrar, literalmente dijo, no voy a entrar en esa estupidez. Sí, porque Madrid eliminó al Liverpool, ¿verdad? ¿Atlético de Madrid? Claro. ¿En qué Champions? Hace un par de años. Claro, y me acuerdo que había criticado mucho el técnico. Fue el último partido con gente. Exactamente. Porque se jugó en medio de la pandemia. Sí, que hizo gol de visitante en Liverpool. El Madrid, el Atlético, sí. En Anfield. Me acuerdo que había recibido crítica ahí al esquema. Sí. Por parte de Klopp. Por eso lo de Guardiola marca de un poco de distancia, ¿verdad? Sí. Con el técnico que siente igual el fútbol que Guardiola, el técnico del Liverpool, pero en aquel momento había sido bastante crítico a lo que hizo Atlético. Claro, lo que dice es, no voy a entrar en ese debate estúpido, porque ¿qué es jugar feo? Y que acá, ¿podés venir a arreglarme el WhatsApp? Porque llegan las notificaciones acá como locos. Ahora vamos a programar esto. Que no es un equipo que se complique tratando de salir desde atrás, pero que es muy ofensivo, ¿verdad? Llega la notificación acá, mi querido Arielito. ¿Cómo hacemos para configurar esto? Bueno, y ahora Nagelsmann dice que hacia dónde se dirige el fútbol. En los últimos años el fútbol se ha vuelto un poco más complejo. Antes los equipos tenían un orden básico que mantenían durante todo el año. Y el título que lanzó es: la clave no está en el control del balón, sino está en el cambio de ritmo. Qué interesante, ¿verdad? En una época en la que se habla mucho de la posesión, de la tenencia de la pelota. Y él dice, no, la clave no es esa, no es tener la pelota. La clave es el cambio de ritmo. Claro, porque dentro de esa posesión que puede tener un equipo, vos ves que lateraliza, juega al lateral, le pasa al central, al lateral que va jugando ahí, el volante recibe, y va basculando el juego, pero sin embargo no hay ese pase, ese filtro, y si no hay eso, la sorpresa no existe. En el último mundial ya comenzó a verse eso. Claro. El tema de la posesión, porque Francia no fue un equipo que sea justamente muy amante de la posesión. Y me acuerdo España-Rusia, el famoso partido ganado por penal de Rusia, era
escandalosa. Sí. La posesión de España ya quedó medio relegado el tema. Lo único que la mantiene... Si tenés posesión, control, y el a la libro- vez también la sorpresa, el No, ritmo mejor, pero- ¿verdad? pero viste es que lo ideal. En la alta competencia hay buenas defensas también. Hay buenos esquemas. Acordate, por ejemplo, City contra Chelsea, la final, cómo viene el gol de Chelsea y todo lo que intenta hacer el City. Pasa que el City sigue dando que hablar, por eso sigue la bandera de la posesión, pero a nivel de selecciones, en aquella Copa del Mundo de Rusia, ya la posesión medio que quedó fuera de ser el ingrediente número uno que te conduzca al éxito. Sí. En el Mundial de Rusia, a nivel de clubes, repito, Guardiola sigue llevando la bandera y con mucho éxito, ¿verdad? No hay gente que se resista. Hasta Simeone dijo, ellos tienen mejores jugadores, dijo. También como respuesta a lo que fueron los elogios a su esquema de Guardiola, tiene mejores jugadores el City, pero como son 2 partidos, podemos tener algún éxito. Claro, lo que se critica de la posesión sin cambio de ritmo, a los conceptos que daba el técnico alemán, lo que hacía el Paraguay de Berizzo. Y si ya que todo es clásico hoy, lo que pasó en el último clásico. En el último clásico Cerro tuvo más tiempo el balón, pero ¿quién le dio la inyección de cambio de ritmo? Las pocas veces que tuvo la pelota, Olimpia. Entonces, sí, o sea, el tema de la posesión personal la usan, ¿verdad? Es que, a nivel de lo que era la posesión antes, los técnicos decían tuvo mucho más posesión, como una forma de entrar a decir que hicieron un buen partido, Que se jugó bien. hoy el término de intensidad Claro. se cambió justamente por el término de intensidad. Y también la data acompaña lo que se exige. O sea, hoy la posesión general, lo que quizás quieran ver un poquito más, dicen, no, pero ¿en qué tercio? ¿En qué tercio estaba ¿En el qué balón? zona de la cancha, verdad? ¿Con qué ritmo? O sea, hoy hasta te ven de cuánto tiempo duró una posesión. Te sacan el corto, mediano, largo y muy largo en el tema del periodo de tiempo que tenés. Entonces, no, hoy lo que dicen es, te licuan todos los números para que no quede eso de... Porque en algún momento alguien levantó la mano y dijo, pero ¿por qué no cuenta como tiro al arco un tiro al palo? Porque técnicamente un tiro al palo es un tiro afuera, no es al arco. Entonces alguien dijo, espera, pero para mí un tiro es mucho más peligroso que pegó en el palo que estaba muy cerca del gol, que ese tirito de 2 kilómetros por hora que agarró el arquero, que vos me haces figuras del tiro al arco. Ah, bueno, entonces vamos a tener que mejorar eso. ¿Y qué inventaron? Inventaron el XG, el gol esperado. Y así, o sea, hay un acompañamiento de la data a lo que exige la gente que estudia, la gente que los Nagelman, Guardiola, Simeone, que son los que están allí en la vanguardia hace muchos años. El famoso video que apareció era de Fluminense contra Flamengo. Vi que ya le criticaron todo y ya se sumó un montón de gente porque la jugada arrancaba en un lugar y después de tanta posesión terminaba en el mismo lugar. En el mismo lugar terminó la jugada. Terminó atrás de vuelta la jugada. O sea, no es que la posesión fue hacia el arco de Flamengo y le hicieron daño, que fue, sino y justamente terminaba en el mismo lugar atrás. Federico, justamente lo que dijo Guardiola del equipo de Simeone es que es un equipo que no quiere salir jugando, no apeligra su salida, pero que en el último tercio es un equipo que te daña. Y es cierto, porque ahí lo tiene a Joao Félix, lo tiene a Griezmann, lo tiene a Lucho Suárez, tiene variantes como para hacer la diferencia. Y es cierto, es un equipo que te... No vas a ver mucho que el volante central baja hasta el arquero para buscar la pelota y salir limpiamente de atrás. Sí, me encanta también que lo diga Guardiola porque para mí siempre me pareció eso. Para otra vez recordar incluso una de las finales contra el Real Madrid, donde domina al propio Real Madrid y siempre tuvo... ayer estaban hablando ustedes de los maestros y los nuevos. Yo me acuerdo que el primer quizá gran éxito de Simeone ganó una UEFA en aquel entonces contra Bielsa 4-1. Una goleada con Radamel Falcao en forma intratable. O sea, siempre tuvo grandes definidores. Falcao, Costa en un momento, después apareció Griezmann, ahora está Suárez, pero siempre fue un equipo que, sin gustar del tema del traslado, fue rápido, fue a los bifes, liga con mucha gente y ha tenido grandes goleadores y ha conseguido grandes goleadas. Yo recuerdo que ya final 4-1 el Bilbao jugaba como le gusta a la gente y le gana 4-1 en la final al propio Marcelo Bielsa de la Europa League, después la final contra Real Madrid, la eliminación a Barcelona, técnico Guardiola. Aquel Mourinho en el mejor momento, que también fue muy claro, criticado, pero ese fue porque una circunstancia de juego, pues se queda con 10 en el Nou Camp,
ante el mejor Barcelona y tuvo que sacrificar a todo, pero en el partido de ida, que a veces le suele pasar algún canal, lo llevó por encima, cuando aparece Milito tan en buena forma. Justamente le gana creo 3-1, ¿no? Claro, porque ahí hubo planificación. Lo pasa por encima. Sí, porque Barcelona había ido en bus a Milán. Había ido en bus. Porque había el problema del volcán que no se podía volar. Entonces la estrategia fue dañar, lastimar lo más rápido posible con transiciones. Fue clave Maicon, por ejemplo, como lateral en aquel partido. Sneijder con sus lanzamientos directos. Claro. Y ahí le lastimó. 3-1, victoria del Inter. Y después en la revancha, tempranito fue expulsado Thiago Motta. Y a defender de todo, terminó jugando lateral derecho. Pero prácticamente. Es muy interesante que se debata la filosofía del fútbol, ¿verdad? Porque Nagelsmann tiene un récord hasta hoy, no es cualquiera, es el técnico más joven en la historia de la Bundesliga, ¿verdad? Y estuvo en el Hoffenheim y lo terminan llevando en el Bayern Múnich. Por eso, y vos mirás los partidos del Bayern Múnich y justamente tiene eso el Bayern. El Bayern es un equipo que tiene un cambio de ritmo, pero impresionante. Es un equipo que va no sé, tiene revoluciones de... Y vos sabés que en tercera fase, triangulaciones a un toque. Triangulaciones a un toque, pero mirando el arco de enfrente, no eso no. Para pasarle al volante y el volante al central, como nos pasó muchas veces. O el central al arquero, ¿verdad? Eso que decía Dani, ¿verdad? Porque a los 25 minutos del primer tiempo Gustavo Gómez ya tocó la pelota 100 veces, ¿pero para qué? Para pasar al volante y para que le pasen de vuelta y que después al último tenga que reventar porque no tiene otra opción de pase. Sí, pero sale al paso pues en este debate del tema de la posesión de la pelota. Y Nagelsmann lo que dice no es el secreto ese ahora en el fútbol. El fútbol está en el cambio de ritmo, ¿verdad? Y mantener ese cambio de ritmo también te cuesta mucho desgaste físico, porque vos haces un sprint, por ejemplo, vos lo haces y ahí te podés desgarrar si vos no estás bien físicamente. Claro. Te podés ahogar de una. O sea, tu equipo tiene que estar bien físicamente, ¿verdad? Y está el que critica al equipo que es muy físico y no es muy técnico. O sea, hay un debate demasiado amplio en el fútbol. Yo también saludo la posición de la pelota jugando contra Flamengo en el Maracaná, semifinal. Si yo tengo la posición de la pelota como la tenía el equipo de Berizzo, pero festejo. Porque soy yo un equipo que no lastima a Flamengo, pero Flamengo tampoco me lastima, ¿se entiende? Ahí sí, el tema de la posición de la pelota puede ser fructífero, pero para esto Nagelsmann, para esta gente que vos estás hablando, que está en el primer nivel, que tienen que asumir protagonismo siempre, eso quedó atrás. Pero por eso también ya nosotros lo hemos adaptado. Andá a decirle al hincha de Cerro, pero vos ganaste en el último clásico la posesión. O andá a decirle al hincha de Olimpia, vos perdiste la posesión. No, pues yo vi el partido y Olimpia fue mejor que Cerro. Entonces, lo que pasa es que el tema de esta gente cuando exterioriza con ideas, con conceptos, es cuando vos conectás y decís, mira, esto todavía no llegó, o decís, esto ya llegó, pero todavía no se ha explicado. Eso que Guardiola decía de Simeone, es lo que acá eternamente se decía, creo que en la época de ahora, lo de Chiqui, la famosa expresión, tirala al río. ¿Qué es lo que te quiere complicar? Guardiola lo que dice es, sí, los equipos de Simeone es el sumum de eso. Pero ¿qué pasa? Al tirarla no la tiran al río, sino que la tiran al último tercio y ahí tenés jugadores. Y ahí te daña, ahí te marcan los goles. Si no es en la primera, en la segunda pelota tiene a volantes muy físicos. Hoy quizás De Paul, en otra época era Coque, Resurrección y Gavi y compañía, que te hacían eso. Pero hay otros como los de la escuela de Guardiola que dicen, no, para mí el fútbol empieza desde atrás, que es la escuela de Cruyff, que es la escuela de Michels. Y entonces, o sea, son cosas que lo dicen ellos y te conceptualiza, perfecto. Pero acaso le hemos debatir de eso cuando decimos, pero viste que Nagelsmann sale al paso y dice, no es la posesión de la pelota. Pero es el cambio de ritmo. Pero estoy diciendo, Bruno, que en el último clásico Cerro tuvo la posesión, no tuvo cambio de ritmo. Aquí me dice un oyente, por ejemplo, que en la serie de HBO de Los Ángeles Lakers, el técnico le dice a los máximas figuras que le hagan el tanto a los 15 segundos, no a los 20. Muchos piqui tardan y dicen que lo que pueden hacer los 15 lo hacen a los 20. Le reprocha ese tema también hasta en el básquet pasa, que muchas veces uno se fija en ese tipo de deporte también para sumar algunas cosas en cuanto en un a deporte, movimiento, ¿verdad? En un deporte que justamente está cronometrado. Claro, y en un deporte que además del cronómetro tiene un límite de posesión. En el caso de la NBA vos tenés 24 segundos. Es más, en algún momento cuando se decía ¿cómo captamos al nuevo público? En el tema del fútbol, hasta se quiso especular de colocar un tiempo de posesión. Imagínate si, por ejemplo,
como siempre menciono que lo que cambió el tema de la bomba, porque ahora hay salida ahí al lado del arquero. Imagínate si de repente la International Board le dice a la FIFA, ¿sabes qué? Para que sea más atractivo, para que sea más directo el juego, vamos a poner un reloj de posesión, que a los 30 segundos vos tenés que finalizar. Eso es lo que ocurre en el básquet. FIBA era 30, en esa época 24 en la NBA. ¿Qué va a ocurrir? Que los equipos van a tener que ser más directos. Porque si pasaste 30 segundos y todavía la tenés que recuperar. O sea, entonces esos reglamentos, esas letras terminan repercutiendo, pero hoy en día yo creo que el público, lo que decías, hoy al ser Copa Libertadores, al ser clásico, íntimamente el hincha va y dice la famosa premisa: primero no hay que perder, y después si se gana mejor, porque así ocurría en los 90. En los 90, cuando era lo más ordinario, era lo más común, era lo más corriente arrancar un año futbolero con un Cerro Limpio, Olimpia Cerrón, el Defensores del Chaco, casi siempre terminaban empatados y casi siempre eran 0-0 y casi siempre eran partidos horribles, porque había un temor y eso que en esa época clasificaban 3 de 4, no es como ahora que clasifican 2 de 4, y lo que pasa es que vos no querías arrancar el año perdiendo contra tu eterno rival. Pero Dani, mira, vos le preguntás hoy al hincha de Olimpia de Cerro si le interesa hoy cómo ganó su equipo un clásico o cómo va a ganar un clásico. Te puedo asegurar que no le va a interesar. Lo único que va a querer es que gane su equipo, ¿verdad? Y hay otra cosa, imagínate vos que yo creo que se tiene que seguir pensando en hacer cambios para dinamizar el fútbol y para que el fútbol sea más atractivo. Por ejemplo, imagínense que antes vos, zaguero central, o vos, volante, le entregabas la pelota al arquero con la mano, y el arquero hacía picar, tiraba al piso, si no venía un delantero a apretar, pateaba para adelante, volvía a agarrar con la mano. Imagínate si antes se hacía el tiempo neto de juego de un primer tiempo con ese reglamento aún era una vigente, barbaridad, ¿verdad? era una locura. El Mundial del 90. Hoy tenemos, en el Mundial del 90 dijeron basta. Porque eso se completa en el Mundial del 90 justamente. Y en la el tema Copa del América, pase en la para- Copa América del para- 97 el lateral que se suprimió, que el arquero ya no podía agarrarla, ¿se acuerdan? Creo que Chilaver cayó en un partido contra Argentina, en el de Bolivia? me parece. Sí, contra Argentina, que mira, agarró la no me pelota, acordaba de eso. si mal no me acuerdo, que se Pero aplicó. vos te imaginás, desde ese año. era un bodrio, una noria era eso, Sí. ¿verdad? De que vos le estés pasando a tu arquero y él pueda recibir otra vez con la mano, Sí. que ahora no se da justamente que él no le puede dar intencionalmente el defensor al arquero, ¿verdad? No, para que no juegue Y no eso retenga. eso forzó al arquero a ser un jugador de campo más. Claro, a jugar con los pies. Claro, por eso tenemos ahora actualmente arqueros que son, hasta a veces tienen mejor técnica que jugadores de campo. ¿Sabes Pero- quién fue el precursor de eso? Yo creo que uno de los arqueros que marcó por eso una gran diferencia, hizo historia, fue René Higuita. Y Chilaver Porque también era un tipo- Chilaver, pero Chilaver. René Higuita Sí. salía con la pelota. José Luis no era de salir. José Luis salía a patear los Pateaba penales pateaba y bien, sí. chutaba los tiros libres. Pero René Higuita, Higuita, si vos, ¿cierto? vos entras en Claro. YouTube, Sí. él hace muchas jugadas donde él sale a jugar Claro. como... Sí o sí quiere eludir por lo menos uno. En la final, Uno, en la final el mínimo contra de eso. Olimpia, en la final contra Olimpia, Ah. no sé si fue del 89-90, La final fue en el 89. bueno, en el 89 seguramente, él se fue y parecía un puntero zurdo, sorteando rivales y esperando después, y hay una jugada muy icónica, y la verdad que fue todo un revolucionario por el tema. Él era y esta gambeteador. Rocha Lo que pasa es que Mira- había la Roger Mila en el 90. Hay una jugada que inventa Chilaver, no sé si se acuerdan ustedes, que él mismo se hacía el pase con la mano, salía en el área y le pegaba. Sí, Sí, O sea, él no es que tocaba con un compañero y decía, dámela, no. él Él es tiraba la pelota para adelante cierto, y pateador. pum, le Lo pegaba. suyo era sacar Sí. ventaja en los metros. Pateador. Porque Claro. el rival, cuando recuperaba él la pelota, tomaba con la mano, el rival retrocedía. Entonces Chilaver tiraba la pelota afuera del área Y inclusive, ahí, y nadie lo presionaba y seguía. Y ahí hasta que Turú después podía sacar Flores el y centro. Azá aparecían para ganar. No, pero el nuestra tema selección. Y la nuestra selección y también la selección jugaba también, así. no, claro, la selección Cardoso, Peque Benítez y todos y los otros delanteros. Pero el tema de la filosofía también depende mucho, porque las dos filosofías ganan y pierden. Y la filosofía de la posesión te dice, bueno, yo con la posesión... Y con eso con dijo también Guardiola. claro, con Todo el- depende, ¿sabes qué? Al con el final, control de si la vos pelota- ganás, eso es espectacular. Con Si el- perdés, y la misma cosa, eso es el peor. Con el control de la pelota te dice el que profesa esa idea, yo estoy privando, me estoy defendiendo a la vez también y buscando construir una acción de gol, pero le estoy privando a la vez y al mismo tiempo al rival a que no tenga la pelota y le estoy neutralizando toda posibilidad de agredirme. Además te dicen que con esa filosofía
está buscando el momento en el que puede surgir un espacio, llevando y moviendo la pelota de aquí para allá para sorprender. Lógico que tiene que tener también el equipo, los equipos de Guardiola tienen cambio de ritmo, tocan, hasta tanto encuentra el registro y ahí frente al pase y mete el cambio de ritmo. Sí. Cambio de ritmo en cualquiera de los estilos tiene que existir, porque en un fútbol lento con ningún estilo va a dañar al rival. Claro, y la idea principalmente de los equipos de posesión es que no solamente tengan tanto tiempo por la pelota, sino que también esa posesión signifique superioridad numérica en tercera fase de juego o en 3/4 de cancha, como quieran llamarle, ¿verdad? Sí. Para poder llegar con mayor capacidad de desborde, de un pase profundo, en donde ya uno de los centrales va con el delantero que recibe la pelota, generan el espacio, y en fin, ese es el motivo. Ahora, la diferencia con el Atlético, ¿saben cuál es? Bueno, ya lo decía, que es más físico, Dani, pero cuando divide la pelota en el medio campo, ahí te agregan músculos, y no solamente músculo a la hora de recuperar la pelota, sino que esos que tienen músculo también juegan. Tienen buen criterio a la hora de jugar. Claro, por eso es lo que le marca la diferencia. Que de repente te llega con 4 o 5 jugadores que saben con la pelota. Claro, sí. Jorge Campos, sí, arquero de México en un momento. Sí. Que él le da más dual porque él en el segundo tiempo te va a jugar como 9. Sí. Y más atrás del tiempo el loco Gatti. Hugo Gatti fue antes de Guita el que salía jugando con los pies dentro de esto que estamos hablando. En el día del clásico, cuando la gente está por morir del tema de la ansiedad, estamos mirando acá de fondo las 2 concentraciones, Sí. No, qué lindo. Tenemos ahí, vamos al contacto a propósito. Está Juanma, está Johnny González. Tenemos imágenes a través de ABC TV, audio de ABC Cardinal, la 107.1, 102.5 Radio Itapúa. Vamos a saludar a Juanma Figueredo primero, Wilson. Están los dos. Muy bien, arranquemos con el local entonces. Vamos, Ariel. Pone por favor algo alusivo a Olimpia porque nos vamos hasta la concentración de Cana. Ahí está Johnny González. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludo para todos, un abrazo para toda la audiencia y principalmente a esa que espera con todo este partido superclásico ante Cerro 18-15 en el Defensores del Chaco. Bueno, Johnny, está a esta altura ya confirmado el equipo Olimpia, no hay dudas. ¿Cómo viene la mano con respecto al equipo de Julio Cáceres? Sí, señor, absoluta tranquilidad en el sector del Olimpia. Hace algunas horas estuvo por aquí la señora, en este caso de Las Nieves, una abuelita que estuvo visitando al plantel, regalando chipas al grupo. Realmente una noche muy buena que ha pasado el plantel, visita del presidente, sorteo, premio, así que el ambiente espectacular en el sector de Olimpia, con equipo a esta altura podríamos decir definido. Tenemos 11 con 52, Olimpia va a arrancar de esta manera: Gastón Olveira, Víctor Salazar, Luis Zárate, Antolín Alcaraz y Tito Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, adelante Derlis González y el Pollo Recalde. Este es el equipo que ayer confirmó Julio César Cáceres en la última movilización en la Villa Olimpia. Bueno, hacemos el cambio. Ahí está la abuela, extraordinario. Esta es la abuela que yo les había enviado aquel sonido, Ariel, si vos tenés, que ella estuvo alentando al Olimpia a un costado de para uno y el bus del Olimpia se estaba moviendo. La señora de las Nieves. Sí. Ella estaba a un costado, estaba alentando al Olimpia mientras se escuchaba el grito de la barra del Olimpia, de los hinchas del Olimpia, y ella estaba como una más ahí, dentro de esa cantidad de gente, del montón de público. Una señora que se ganó el cariño del público del Olimpia. Bueno, vamos a hacer el cambio, vamos hasta Cerro Porteño. ¿Qué novedades hay en el Ciclón de Barrio Obrero? Hoy a las 3 de la tarde se abren los portones. Hoy vamos a hablar de fútbol, señores. Hoy vamos a analizar, voy a hacer preguntas, voy a pimponearle, voy a hacerle un partido de tenis a estos señores comentaristas. Le voy a sacar el jugo. Voy a tratar de sacarle el jugo a cada uno de los compañeros. Vamos a hablar de fútbol, netamente del clásico, de cómo se puede presentar este clásico. Vemos la nueva olla azulgrana. Ahí se encuentra Juanma. Juanma, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos, en especial a la audiencia de ABC TV, de ABC Cardinal. Ya estamos haciendo la previa, estamos viviendo las horas previas a este gran partido que se disputará en el Defensores del Chaco. 18:15, estamos en la sede de concentración del Club Cerro Porteño sobre la avenida Novena. El sector de fondo que estamos viendo de la Nueva Olla corresponde al sector de gradería Novena. Allí están los futbolistas en este momento preparando ya el almuerzo previo a lo que va a ser luego el traslado de los futbolistas hacia el Defensores del Chaco. En principio está marcada la salida a las 16:30 aquí de la sede de concentración de Barrio Obrero rumbo al Estadio Defensores del Chaco. 10 minutos como máximo de trayecto tienen desde aquí de la concentración hasta el sector de vestuario del Defensores del Chaco que da hacia Gradería Norte, allí en Sajonia. Ayer, bien entrada la noche, cerca de la madrugada ya, Cerro Porteño dio a conocer su lista de convocados para este partido. Son 25 nombres que aparecen en la lista realizada por Francisco Arce. Jan Fernández, Rodrigo El Popi Muñoz, Miguel Martínez. 3 arqueros por reglamento, sí o sí deben estar en planilla. Alberto Espínola, Fabián Franco, Juan Patiño, Alexis Duarte, Carlos Rolón, Williams Riveros, Daniel Rivas, Luis Vargas, Alan Rodríguez, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena, Alan Benítez, Wilder Viera, Luis Fariña, Sergio Díaz, Fernando Romero, Enzo Jiménez, Isaías Gavilán, extremo por derecha, surgido de los inferiores de Cerro Porteño, Marcelo Moreno Martins, está en condiciones, así como están las cosas, va a arrancar el partido de esta tarde. Claudio Aquino también está en condiciones para arrancar, Robert Piris Damota y Ángel Fabián González, centro delantero, surgido de las inferiores de Cerro Porteño también. Esa es la nómina de 25 futbolistas que hoy van a aparecer en la planilla oficial en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo G de la Copa Libertadores de América. Juanma, ¿pudiste averiguar qué movimiento hizo la dirigencia o esto lo maneja directamente Chiqui Arce? ¿Se encierran? ¿Hay un grupo cerrado? Porque cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Ayer el presidente del Olimpia estuvo antes de ayer hizo inclusive sorteo. Estábamos hablando en peligro de gol, ¿verdad? Del modo en el que se manejan los presidentes también, ¿verdad? ¿Cuál es un poco la novedad con respecto a eso en Cerro Porteño, Juanma? Habitualmente el plantel llega a un acuerdo ya antes del inicio de la competencia, antes de los partidos de fase de grupos de Copa Libertadores de América. Es una negociación que realizan los futbolistas o las cabezas que tiene el plantel del Cerro Porteño junto con la dirigencia del Ciclón, y ya allí conforman y acuerdan los premios de cada partido de la Copa Libertadores de América. Por cada presentación, eso no cambió para esta ocasión, para esta fase de grupos de la Copa Libertadores de América, así que está establecido, todos los números están realizados con relación a los premios que van a recibir los futbolistas por cada partido disputados en Copa Libertadores de América. No me entendiste, Juanma. Yo te preguntaba, yo sé que está establecido, pero por ejemplo, hubo un contacto, Juan José Zapag se fue a la concentración en algún momento, o esto lo maneja Chiqui, él concentra ya con el plantel, se abroquelan ahí. ¿Cómo es el sistema? Yo no te estaba preguntando por el tema de los premios, porque así también Olimpia tiene establecido el tema de los precios, pero hablo nomás de esta situación sui generis, de que vaya el presidente de un club a estar los 2 días consecutivos de concentración previo a un clásico de Copa Libertadores. A eso me estaba refiriendo, Juanma. No, el presidente del Cerro Porteño no tiene ese perfil. Él aparece lo justo y necesario, es como que no quiere acaparar las cámaras como ocurre en Olimpia. Generalmente el que sí aparece es el doctor Ariel Martínez, quien es el director del departamento de fútbol del Club Cerro Porteño, vicepresidente también de la institución, quien es el que está más cercano al plantel. A veces lo acompaña el doctor Enrique Berni, también miembro del departamento de fútbol del Club Cerro Porteño. Son los nombres de los directivos quienes suelen acompañar habitualmente al plantel. Después sí, como... Cerramos con ABC TV. Impresionante. Bueno, gracias. Perdón, Juanma, le vamos a llamar a Juanma. Bueno, justo que se puso lindo el tema, che. Pero tiró un bombazo, Juanma, yo no sé si escucharon ustedes.
No, es de los presidentes que se quiere robar las cámaras, digo. O sea que es un figurete y es el presidente de la Olimpia según Juanma. Desde anoche está ¿Cómo así. se tiene que leer esto? ¿Eh? No, pregunto en serio. Y ya que estamos hablando de estilo, No, robar cámaras, sí. pregunto. No, es de eso que se quiere robar las cámaras, digo, yo escuché tan mal. Hace rato si quieres ser muy contundente, puedo utilizarlo eso. Hace rato dijiste el tema del jugo, ¿verdad? Exprimir. Me parece que con los muchachos va a ser exprimir. No, con Juanma y con Johnny. Qué bárbaro, qué cruce anoche. Anoche, sí. Mucha repercusión generó ese... Sí, el Cerro Olimpia Cerro. Sí, Yo terminó eligiendo Arce, ¿eh? Te quiero ver esta noche, sí, ahí. Una victoria ahí. Y Juanma eligió el Tucu por encima del Beto, ¿verdad? Juanma me llamó la atención, Juanma, sí. Bueno, No, al final en la selección de Juanma era más olimpista que Cerrita el equipo. Sí. No, pero no hicieron la típica. Creo que uno de los televidentes también puso: ay, ¿por qué no son como los argentinos ahí? Que son partidarios, ¿verdad? No, y que... Porque eso sería mentir también. No, por eso... Está bien que ellos digan lo que piensan realmente. Mantuvieron no su picante, ¿verdad? Porque querés estar... de quedarte bien con tu hinchada, ser hipócrita. Fue un par de votos después que sí. Después me parece que se dieron cuenta y rápido activaron el... Juanma, estaba diciendo, perdón, lo de Cerro que se maneja de otra manera. Sí, se maneja de otra manera, es un poco un perfil más alejado de las cámaras y toda esa repercusión mediática. Bueno, y lo de Claudio Aquino, el cómo llega, está confirmado, dijiste, es cierto, pero lo que pregunto es, ¿llega a 100%? ¿Llega a un 100%? 100% Claudio Aquino está a total disposición de Francisco Arce. Lo del día viernes, que él queda fuera de la nómina del partido ante 12 de octubre, fue justamente para que llegue en buenas condiciones para este primer superclásico de Copa Libertadores de América. Él está bien, con muchas ganas de jugar. De hecho, fue un acuerdo, también una charla que hubo con el cuerpo médico, con el propio Francisco Arce, y donde se pusieron de acuerdo para descansar el día viernes, y a partir de ahora sí está totalmente recuperado. Fue solamente una pequeña molestia la que había sentido Claudio Aquino, y para que no pase a mayores, entonces él no estuvo ante 12 de octubre. Hoy está a total disposición de Francisco Arce. Perfecto. Bueno, gracias Juanma, muy amable. Con relación a las entradas, Sí. Bruno, A ver, han decidido extender hasta las 15 el horario de venta de entradas. Quedan un poquito más de 100 tickets para el sector visitante correspondiente a los hinchas de Cerro pero Porteño. me llama la atención eso, Juanma. Ayer ya había 350 entradas o sea, a disposición del público de Cerro Porteño. ¿Y por qué no están comprando los hinchas de Cerro? Porque esto vos ponés en Cerro de local y se agota, no sé, en 30 segundos se agota. Vos sabés, Bruno, que... ¿O es el precio o no quieren ir, están guardándose para el partido de vuelta? Yo voy a contar- Piensan en el tema seguridad. Yo voy a contar dos versiones. Sí. Una de ellas, y que es un debate que es real, del cual hablan los hinchas de Cerro Porteño. Uno de ellos, evidentemente, es el precio, el costo que tiene la entrada. Sí, es un poco elevado, consideran elevado. Y por otra parte, hay otros que consideran que tienen el dinero, pero que al tratarse de Olimpia, el clásico rival, prefieren verlo desde la comodidad de sus casas, se reúnen y no dar la posibilidad a Olimpia de que pueda recaudar a través de la compra de esas entradas. Espera que Johnny, quiero un duple porque Johnny está... Claro, está. Johnny está en el grupo... exige derecho a réplica. Claro. Johnny... Pero esas versiones, ¿no quieren colaborar los hinchas de Cerro, Juanma, para pasar en limpio? Sí, esa es una realidad, eso es un debate que está. No, pero hablan de eso los hinchas de Cerro. entiendo, o sea, no, ¿Sabes ¿cómo qué? que no colaborar? Yo puedo digo, comprar, Juanma, yo claro, le pasé yo el puedo limpio, eventualmente comprar el primer punto. El segundo es muy rebuscado. El segundo, yo no sé si Juanma cree en lo segundo. En el primero uno puede estar de acuerdo, pero en el segundo, porque vos decías, el que tiene luego lo que no quiere es colaborar. Ese me parece que es muy rebuscado. Pero vos sabés que hablan los hinchas de Cerro, Dani, de eso, No, ya, pero a ver, cada cosa que se dice, luego si uno después está en filtrar y darle la entidad necesaria.
Por eso No, porque mira que son hinchas de cancha, que habitualmente viajan incluso. No, por eso te digo, es que a mí me extraña mucho, Johnny, perdón, Juan de Dios, aguantame un rato, Juanma, me extraña muchísimo, esto en 30 segundos liquida Cerro, o sea, Cerro de local, aún con este precio, te compran, pero te compran no sé, esto se acaba en... Sí, pero a ver, con el criterio o la teoría que está esgrimiendo Juanma, si tenía efecto la idea original, si Olimpia le daba a todo norte no iban a llenar, porque ese es el criterio que vos estás esgrimiendo. No, si le daban norte llenaban. No, si lo que dice Juanma es pero el que tiene plata dice Juanma, yo no quiero colaborar con la tesorería de Olimpia. Vos yo acabo de decir el primer punto, yo creo que yo no estoy de acuerdo. Puede ser el si le daban norte, reventaba, aunque le cobren los 100.000 guaraníes del precio de gradería norte. Por eso me parece que el segundo punto es... Yo como hincha de fútbol siempre quiero estar ahí, ¿no? Aparte un partido histórico. Y si tengo la plata, bienaventurado sea yo. Por eso tampoco Juanma, disculpame, pero el segundo punto no, pero está, forma parte de alguien habrá dicho eso. Sí. O Juanma debe conocer una persona que cayó en eso, pero no creo que... Le vamos a mandar frente a Juanma también, le conoce una persona, a lo mejor es, no sé... un ultra fanático de Cerro ya enfermizo que diga no voy a comprar la entrada para no colaborar con Olimpia. No, por eso yo no estoy diciendo... Ese hincha entonces no iba a comprar si le daba habrá escuchado ese comentario entonces. Con esa valoración, pero no tiene mucho, o sea, bueno, pero a ver, espera, busquen a Juanma, parece que se llama la película, oye, espera un ratito. Johnny, vos querés decir un par de cosas, por favor. Entró fuerte, comenzó fuerte Juanma. Yo hasta sabes que pensé que Juanma iba a colocar el tema de seguridad. Porque mira que, aunque es en el defensor es el Chaco, ayer lo que nos decía el comisario Gaona, imagínense Olimpia local y la gente del Olimpia no puede ir por Carlos Antonio López, que es la avenida más importante en las adyacencias del estadio. Entonces yo me imagino, capaz vos tenés el dinero, tenés la capacidad, y después si no, pero espera, va a ser un estadio donde 30.000 van a ser del Olimpia y nosotros, o sea, no sos ni extranjero, pero hay tantas recomendaciones de seguridad. Yo creo que, por ejemplo, el tema de seguridad sí puede ser un freno de mano. También. Yo creo que tiene que ver con el tema del sector y después también este clima y el pronóstico del tiempo lastimosamente no acompañó mucho, también es como que ahuyenta un tanto a la gente de Cerro. Yo digo por el sector y el clima. El clima está... Que se le dio muy poco. ¿Pensás que ese lado también...? Poco y no norte. Acá me dice un hincha que el sábado se fue a las 7 a formar fila. Y hoy faltó al trabajo para ir. Un hincha de Cerro. NG. Hablando un poquito, bueno, los otros serán unos hinchas más... Porque acá me dice otro, me dice que me quiere adoctrinar, me dice el nivel es ese. Había gente que no comía en la casa de comida rápida y gente que no carga, ridiculez, no tiene nada que ver con un partido. Este es un partido donde todos quisieran estar y si estás allá por eso me parece que dedicate al teclado. El canchero quiere estar. Claro. Habría que preguntarle a la gente en todo caso, ¿verdad? ¿Por qué no ya inmediatamente nos agotó la entrada? Porque es cierto, es un partido que se viene después de mucho tiempo. No, el sábado ya se iba a votar, ¿verdad? Yo pensé que enseguida, que una vez que esté habilitada y que un montón de gente ya iba a estar formando la fila. Y que inmediatamente 1.650 es una cantidad muy escasa. Es llamativo realmente. Johnny está por allí. Está Johnny. ¿Está Johnny? ¿Está esperando, Nina? Sí, aquí frente a la villa justamente sale el perro para saludar también nuestra presencia. Simplemente quería decir que está por empezar el almuerzo, 12:08, acaba de salir Julio Cáceres, el técnico del Olimpia, con su uniforme de concentración para saludar a una persona que pasa frente a la Villa Olimpia. El caso del presidente de Cerro, Juanma dice que no le gusta mucho exponerse. Yo creo que creo, si su equipo gana el primero en saltar al campo es Juan José Zapaz. Sí, pero no va a estar ahí regalando y todo eso.
la cámara y el equipo. No, pero Juanma, el presidente, si te referí directamente al presidente de Olimpia, ayer fue una cena entre ellos. El hecho de que alguien saque la foto que pueda viralizar es otra cosa, pero el presidente no llamó a conferencia, no llamó a nadie, fue allí en la cena, ahí en la cena íntima del plantel para hacer el sorteo, regalar. Eso habla bien de una persona, eso habla de su don de gente del presidente de la Olimpia, Miguel Cardona. No hace falta publicar. Es que él lo publica. ¿Cómo no? Publica. ¿Y cómo se filtra? No, y la gente publica. ¿Quién, gente? ¿Tiene nombre y apellido? Que compartió. No sé. Eso habla bien del presidente del Olimpia, hay que decir. Que comparta, sí, claro. Claro que vaya, por ejemplo, a la playa de Río de Janeiro y que vayan los hinchas, ese humilde que fue ahí, él le dio dinero para que vayan a almorzar, mucha gente allí para traer recuerdos de Río de Janeiro. Compartir con tu plantel es lo mejor que hay. En un país presidencialista, la presencia del presidente a mí me parece muy bien. Porque después, si gana tu equipo, vos salís al campo, empezás a saludar, ahí le sacás protagonismo a tu plantel. Si no te fuiste en su momento, no vayas después. No, que está bien, el acompañamiento está bien, pero yo digo nomás el tema mediático, ¿verdad? El de ponerse, el de buscar, el de tratar de aparecer siempre. Acá en Cerro también suele aparecer, pero no aparece de manera mediática, no publican. Pasa que arrancó con una derrota. ¿Quién? Y el presidente de Cerro. Cerro es el vigente campeón. Terminó con una derrota su mandato y arrancó otro mandato con una derrota. Cerro es el vigente campeón. ¿De qué derrota? No, pero con Raúl Zapal como presidente, pues. ¿Pero es el vigente campeón o no? Claro, eso nadie niega, no hablamos del título, hablamos del presidente que arrancó su mandato con una derrota en el Clásico. Si le consultas al hincha de Cerro, te va a decir que le preocupa que haya arrancado su mandato con una derrota. Sí, y tiene hoy la brillante oportunidad de recuperarse. Totalmente, claro, Copa Libertadores. Sí. Al tricampeón de América. Hay que, ganándole al Olimpia, Cerro recupera gran parte de lo perdido hasta aquí. Hasta un punto está segundo Cerro, Olimpia está a 8. Jugando con equipo alternativo algunos partidos. Y cada uno juega con lo que tiene. Claro. Sí, señor. No pudo contratar lastimosamente Olimpia. Producto de la mala administración en su momento, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, entonces en algún momento todo esto va a cambiar. Seguro que sí. Bueno, está bien. Vamos a Edgar, necesito una bisagra para recuperar todo esto muy fuerte con Johnny y Juanma de entrada. Y vamos al Olimpia también para tener novedades con relación a el equipo. Esto pasaba antes en el periodismo. Ustedes que escuchaban al igual que yo, ¿verdad? Pasaban privado. Entre los cronistas, sí. Era. Ahora cuando hablan de cronistas Cerro Olimpia, antes. Al aire no. O sea, es que antes yo recuerdo no se querían los. No. Pero era una cosa ya llevaban al plano personal. ¿Verdad? Por suerte este no es el caso, claro. Y acá. No, yo le aprecio muchísimo a Juanma. Es mi amigo. Es mi partner, como se suele decir. Sí, no, aclaro eso. Pero yo recuerdo que antes se peleaban inclusive quién entraba primero. Era un problema para el conductor. Sí. Y no, en serio, mira, no sé. Como dice Bruno, los partidos eran generalmente en el defensor del Chaco. Hasta no existía ese tema de local visitante. Y no es como ahora que podía ser un duplex. Había un solo teléfono en muchos medios y tenía que llamar al de la grabadora, tenía su nota, hablaban todos, la propia cancha, no había conferencia, tenía que ir al vestuario. No, y vos sabés si hablaban los dos técnicos al mismo tiempo, no había este orden. Yo conocí una vez hasta hace poco, esa fue una pelea del aire, ¿verdad? Que no tuvo que haber pasado, pero hubo peleas. Hay gente que toma mal y antes estaba la vieja guardia, eran Dionisio González, sí. Jorge Alberto Alfonso,
Pucherito Roa, Lorenzo Garcete, lo que cogían Cerro Porteño, y Olimpia tenía otra amarilla. Otra banda. ¿Quién? Rubén Darío. Rubén Darío Amarilla. Rubén Darío Amarilla. Lo del diario Gustavo del Puerto, César Agüero acá de ABC. No, eran bien identificados. No es como ahora que hay mucho rotativo y todo eso. No, y había un grupo, era cerrado. Cerradísimo. Muy cerrado, eran. No se hablaban entre ellos, te estoy diciendo. Era el Olimpia Cerro, era durante todo el año, era una cosa increíble. Bueno, vamos a Edgar, queremos dar la bienvenida. Para nosotros es un orgullo presentar, señores, a una gran marca que nos acompaña desde el día de hoy. Precisamente estamos hablando del gran vino Santa Elena. ¿Quién no tiene en su mesa un Santa Elena a la hora de comer, por ejemplo, un asado? A la hora de comer... Con este clima hoy está para tomar unos tintos, ¿sabes qué? El tinto, el Cabernet Sauvignon de Santa Elena. 2 botellas, hermano, y dormir las 7, sabes que dormí como un bebé, y te levantás para la hora del partido. Ahora... Yo prefiero durante el partido. ¿Durante el partido? Claro. Eso, muy bien. Acompañá tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Llegó el Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Vamos a Edgar y estamos con los compañeros. No pongas en pausa tus actividades. Recárgate de más energía y salud como Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad FAPASA. Estamos con don Pedro Balota. Don Pedro, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. Igualmente, Bruno, y si acercás una copita de vino... No, ¿cuándo vas a invitar vos un asado con una copita de vino, don Pedro? No te hace nada. Te estaba llamando la otra, no sé, creo que te dice 28 llamadas, 30 llamadas más o menos te dice. Estaba viajando. Yo pensé que a Mabel nomás ya la atendía. Yo me puse celoso, dije, le escucho con Mabel, lo veo en todos los noticieros. ¿Qué será que pasa con don Pedro? No. Estaba viajando y te devolví la llamada. Claro que te devolví la llamada y el que no contestó fuiste vos. O sea, un borón. No, reconozco. Vos sabés que me llamaste cuando estaba al aire en la televisión. No te pude atender tampoco. Pero bueno. Ahí también, ¿qué problema hay? Bueno, está bien. No podemos hacer muchas cosas. Sí, totalmente. Enhorabuena que estemos charlando ahora y previa a un clásico. Olimpia es local, entonces voy a cargar un poco la tinta hacia Olimpia. Te pregunto, don Pedro, el tema de la seguridad y esto que contaba la otra vez, con mucho pesar, gente del Olimpia, el tema de las sanciones, de las multas, de la Conmebol. Estaban hablando de $50,000 por unos cánticos, otros no sé, $50,000 porque le gritó tal cosa, y estamos hablando ya de 3 sanciones. En su momento Cerro también recibió sanciones. O sea, estamos hablando de, hacemos un cálculo rápido porque son 3 expedientes abiertos en contra del Olimpia. Estamos en los $200,000 como si nada. Y bueno, por eso te pregunto, estamos hablando de cuánto, 1.500 millones de guaraníes. ¿Es una recaudación? Es más que una recaudación de repente también. Bueno, realmente hay que ayornarse a los nuevos tiempos y precisamente esos tiempos nos obligan a que tengamos ciertos modales, no solamente en nuestra vida cotidiana, porque voy a reconocer de que en algún tiempo de la vida nos íbamos a la cancha y sacábamos toda nuestra energía gritándole al jugador, gritándole al equipo contrario, pero los tiempos de hoy es mucho más profesional esto, y hay más exigencia por sobre todas las cosas, el tema, el racismo, y todo lo que normalmente antes nos acostumbrábamos a gritarle al árbitro, a gritarle a quien sea,
porque no había sanción, ¿verdad? Como dicen, si hay una ley y no se cumple, es una poesía. En este caso, hoy por hoy hay sanciones, y sanciones bastante fuertes para los equipos. Inclusive yo creo que pueden llegar a más, y se puede llegar el momento en que los partidos de Libertadores tengamos que jugar afuera del sitio. Esto es para todos los equipos paraguayos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se grita en la cancha, con lo que se hace con la botellita de gaseosa, con todo lo que vayamos a hacer. O sea, tenemos que tener no solamente un buen comportamiento, sino que tenemos que mirar todas las acciones que vamos haciendo todos los hinchas. Principalmente eso de tirar cosas, de tirarle al jugador, no dejarle tirar un córner. Cuestiones que finalmente nos sancionan por esas acciones, y el público casi seguro que no sabe que por una pequeña acción de una botellita el club puede ser sancionado, y muy mal sancionado, porque está la reiteración de las cosas. Entonces, nuestro comportamiento tenemos que ir amoldando a los nuevos tiempos. Don Pedro, ¿y no piensan hacer alguna campaña, un llamado especial a los hinchas? Porque realmente es muy perjudicial en un momento en que cada peso, cada guaraní es muy importante para la finanza del Olimpia. Para la finanza de todos. Claro. Porque ese dinero, en vez de entrar al país, se va a cualquier lado. Sí. No, desde que tenemos que hacer una campaña mucho más fuerte. Pero eso también entra dentro de lo que tiene que ser a nivel nacional, a nivel de no le saco el culo a la jeringa. No es una cuestión de que lo limpia. Tienen que ser todos los clubes, porque todos hoy día estamos participando de una u otra manera, o en Copa Sudamericana, la selección juega acá. Nosotros también queremos verle a nuestros equipos jugar en nuestro país, ¿verdad? Bueno, para merecernos ese privilegio tenemos que tomar ciertas actitudes ¿Tendría que venir de la APF entonces, don Pedro? ¿Desde la APF? Principalmente la APF. Yo no digo que solamente tiene que ser la APF y los clubes, porque no es una cuestión contra el Olimpia o para el Olimpia, es para todos los clubes. Hoy día ya es para todos los clubes. Ustedes se acuerdan de los hooligans famosos que recibieron tantas sanciones en Europa. Bueno, hoy también nos llegan a nosotros también, y sanciones bastante fuertes. Ya te digo lo que cuesta esto. Sumamos todas las multas y los descuentos que vamos teniendo, como la gente dice, bueno, cobramos tanto, le paga tantos dólares por este partido, pero ocurre que si miras finalmente hasta poder quedarte sin cobrar esos premios que estipula la Confederación. Entonces es bastante peligroso para todos nosotros. Bueno, y anoche, don Pedro, estuvo el presidente, no sé si usted estuvo, hay mucha armonía. No pude estar, sí estuvo él, me comentó que iba a estar y todo lo que tenía previsto hacer. Y bueno, ya se me fue la hora con el trabajo y no tuve ese tiempo ni ese privilegio de estar con ellos, pero me encantaría. Yo creo que hay una muy buena armonía dentro del plantel y hay un buen contacto y especialmente un buen feeling con el presidente, con los jugadores, y lo cual hace que sea más llevadero todo. Eso no quiere decir de que el presidente solamente se va a aplaudir en ese tema. Él está apoyando permanentemente al plantel, y
faltaba eso, y hoy tiene una peculiaridad el estar inclusive dentro del bus que va al partido. Eso ayuda mucho a que haya un buen ambiente en todo sentido. Don Pedro, ¿qué pensás con respecto al arranque? ¿Juegan de local? Olimpia, si gana, da un paso importante, o de acuerdo a las circunstancias del partido, un empate no es un mal resultado al arrancar y contra el clásico rival. Bueno, ya escuché por ahí ese tema del empate, es lo que más le conviene a los equipos paraguayos, pero no, nosotros tenemos que jugar desde el primer minuto a ganar, porque la suma de puntos es lo que te clasifica, así que tenemos que buscar eso, y aparte no podemos estar arreglando un resultado porque le beneficia a este o a aquel. Era ese mismo punto que pierdas hoy con un empate, los 2 puntos son los que probablemente te den la clasificación. Es un grupo muy duro donde hay muy buenos equipos y bueno, hay que milímetro a milímetro va a ser eso. Y si llueve, don Pedro, ¿qué pensás del espectáculo? Nos vamos a mojar, una vez más no va a ser, y ustedes también se van a mojar. Sí. No va a ser la única y la última vez que nos vamos a mojar en la cancha. Bueno, don Pedro. Está previsto, creo que para la hora del partido que ya de lluvia. Sí, lastimosamente casi en toda la semana hay previsión de lluvia. Bueno, don Pedro. Ahí ya estuvo anunciando eso. Bueno, un placer estar con ustedes, poder estar en contacto con la gran audiencia, con la gran hinchada del Olimpia, y a ganar esta noche. Gracias, don Pedro, por el tiempo, muy amable. A ustedes, mi respeto de siempre. Pedro Balota, el vicepresidente del Olimpia a través de ABC Cardinal. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapelo Villá por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-603-100 y conoce más. Tapelo Villá, 49 años contigo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora, además, podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. Llegaron a Bristol los superprecios de locos. Vení a aprovechar porque tenemos descuentos hasta el 50% en todos los productos. Y la primera cuota la pagas recién a los 30 días. Televisor LG Smart de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 288.000 guaraníes. Ahora precios locos 18 cuotas de 159.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. No pongas en pausa tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos
en tu farmacia de calidad FAPASA. Viví la Semana Santa con Inverfin. Encontrá cocinas en cuotas desde 49.000 guaraníes, heladeras cuotas desde 189.000, televisores en cuotas desde 139.000 guaraníes y mucho más. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Atención a la audiencia de ABC Cardinal. A la vuelta de un gol de Olimpia y Cerro, atiendan y poneme fanfarria, mi querido Obi, que estás tomando la posta, o si estás todavía, a mi querido Ariel Vera. Fanfarria, señores, porque tenemos... No, tiene que ser algo más fuerte, más, no. Poneme público de Olimpia, de Cerro, hermano, algo fuerte. 6 plateas, vamos a regalar ahora. Entradas, 6 plateas. 11 graderías norte, gentileza del Club Olimpia, 2 preferencias, gentileza de Ford. Contanos un dato sobre un Ford Ranger y podés ganar un par de entradas preferencia C para el Clásico Olimpia Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Los ganadores pueden pasar a buscar sus entradas en Taperu Villá, Marán Lynch, esquina Josepa Palardo, recepción showroom. Atención entonces, tenemos Wilson, tenemos 6 plateas, tenemos 11 graderías norte y tenemos 2 preferencias para una sola persona. Gentileza de Ford. Dije bien, Wilson. Perfecto, Wilson. FM, pero no puede la AM. Que el club sepa nomás que... No, vamos a estar con esas cosas. La FM tiene su entrada también, ya está. Bueno, gracias, Wilson. Wilson, nuestro veedor escribano. A ver, sí, señor. Vamos con las entradas ahora. Vamos, dale. 41-51-730, 41-51-731. No vamos a andar con medias tintas. Pregunta, respuesta y se va la entrada. Vamos a regalar inclusive 2 entradas por persona. Comiencen a llamar ahora y ya analizamos el superclásico del fútbol paraguayo. ¿Vos cómo estás, Garcito, de menciones? Métele. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es la caña paraguaya premiada en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida jueves 14 de abril en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o escribinos a los números 021-298-1000, 0981-272-978. Farmacia Catedral te acompaña esta Semana Santa. Te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno. Termos y kits de productos para que estos días te puedas tomar esa pausa y tiempo para disfrutar. Las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos, participan automáticamente del sorteo que realizaremos el martes 12 de abril en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Frente a Pulpito Camacho para Paiva, se mete con peligro, está el primero, tiró. ¡Gol!
campeón de América, el campeón del mundo. Sorprende, da el primer golpe. Y qué zarpado es Olimpia en el arranque del Superclásico. ¡Qué atrevido es Olimpia! El tricampeón de América, el campeón del mundo. Derrota a Cerro, lo apretó desde el inicio del partido. ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo de Olimpia! Alejandro Silva Sierra. Olimpia 1, Cerro 0. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Subiendo sobre conducto derecho, avanza muy bien Boselli ahora, buena conexión, cerra por el primer, Aquino. Y los delanteros ya de derecha fuera del área. Un tremendo golazo para el Ciclón que pelea hasta el final. Cerro quiere ser campeón. Cerro 0-13. Cerro está jugando a gran nivel. Aquí no figura. Tremendo lo de Cerro. Explota la catedral del sentimiento. El equipo de la Vizcabas 1 le gana el Superclásico a Olimpia. Merecidamente, justamente. Y sí, Cerro, golazo se adelanta en el Superclásico. Lo hizo Aquino. Irrefutable. Cerro mejor en el Clásico en este primer tiempo. Cerro 1, Olimpia 0. Atención que vamos a analizar el Superclásico hombre por hombre. Ya están preparados los compañeros Federico, Dani, Fabio, está preparado Ariel. Tenemos, atención, sumamos 4 preferencias más. Otra fanfarria, mi querido Obi. 4 preferencias más. Estamos tirando la casa por la ventana. Esto nunca se dijo en el periodismo, en una radio, nunca habrán escuchado. Noche de Copa Libertadores. Tarde noche tenía en realidad, ¿verdad? 18:15 el arranque del partido. Ya con el horario de invierno. Sí, noche. ya va. El partido ya arranca a oscuras. Naturalmente, ya con los reflectores LED del Defensores. Sí, no, impresionante. 6 plateas, llega a tener 11 graderías norte, 4 preferencias. Tenemos 2 de Ford, hermano. Vamos con para una sola persona, para darle más tiempo porque el que va a venir a retirar las entradas que tenemos acá es en ABC Cardinal. Pero estas tienen que pasar sobre Madame Lynch, esquina José Papalardo. Contanos un dato sobre la Ford Ranger. Ford Rangers. Y podés ganar un par de entradas. Preferencias C. Para una sola persona. Ahora vamos. Cuidado, no se le derrame el café a Ariel, por favor. Ya analizamos el clásico. Ya vuelven Johnny y Juanma. Se viene el Superclásico, señores. Pregunta y respuesta. Quiero preguntas sencillas, fáciles para las entradas. Ahora nos tienen que decir un dato sobre un Ford Ranger. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Batecopio, ¿cómo andás, campeón? Estamos? Todo bien, Alejandro Zacarías le saluda. ¿Cómo están? Alejandro, dame un dato sobre el Ford Ranger, hermano, y te llevas 2 entradas, preferencia C, gentileza del grupo Tapero Villá de Ford Ranger. El motor más fuerte de toda la línea de camionetas en el Paraguay tiene la Ford Ranger. Así no, con neta, hermano, ¿sabes qué? El mejor vendedor, creo que Tapero Villá te está contratando ya hoy a vos como vendedor. A mí ya me convenciste, hermano. Yo me voy detrás de un Ford Ranger ahora mismo. Como loco, este raudal y eso nada, no es un charquito de agua con ese motor. Motor fuera de borda, esto es si hay un raudal. Bueno, decime tu nombre, repetime. Sí, Alejandro Zacarías, 3 millones. Alejandro Zacarías. 3.995.000. Espera, 3 millones.
995 Sí. 349. 349. Y Me voy sobre la zona de Manich y... te repito, es sobre Avenida Madame Lynch, esquina José Papalardo, en la recepción del showroom. Perfecto. Dame tu número de teléfono, Alejandro, que me pide acá la gente de Taperú Villa. Sí, 0971. Sí. 653. Sí. 244. 24 horas para mujeres. No, perdón. ¿te vas solo a propósito o te vas con...? No, le quiero llevar a un sobrino mío que está Muy bien, como loco. muy bien. Está como Alejandro, felicidades, será. 2 entradas me voy entonces. Ahora nomás ya me voy. Ahora, pasá nomás ya, Zacarías. Zacarías, dale, gracias. Bruno, Muy saludos bien, a todos. muy bien, Besos, gracias. besos, Chao, adiós. Se fue la primera promo. El par de entradas de Taperú Villa, claro que sí, con su línea de Ford Ranger. Muchísimas gracias. Entonces, Wilson, te entrego acá el nombre, Alejandro Zacarías. Está el dato, se borroneó porque yo siempre escribo las letras y me adelanto, me parece una cosa increíble. Bueno, gracias, muy amable. Seguimos con más entradas, por favor. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Taperú Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-603-100 y conoce más. Taperú Villa, 49 años contigo. Vamos a analizar jugador por jugador. Jugador por jugador, tenemos ya un compañero también defensor del Chaco. Vamos con el audio, por favor. Está en la esquina de Norte y Preferencia el compañero. Brian, a ver. El Chaco, desde las 18:15 van a estar disputando este superclásico por Copa Libertadores, Olimpia y Cerro Porteño. Y aquí ya empezó desde las 6 de la mañana todo el operativo de seguridad que está implementando la Policía Nacional, con más de 2.000 efectivos policiales que van a estar trabajando en este operativo superclásico. 2.000 efectivos, mejor dicho, que van a tener una particularidad en esta ocasión. 50 de estos efectivos van a contar con cámaras especiales instaladas en el uniforme. En la zona del pecho se va a instalar estas cámaras especiales que tienen graban alta definición, graban audio, tienen un sistema de GPS, de Bueno, geolocalización. esto contábamos, ya son 100 cámaras en realidad, y acá estamos viendo, si podés describir, por favor, Fabio. Es una chapa colocada entre la parte de Preferencia y la zona norte. Sí, es como hacer una zona ciega para los hinchas que van a... Es en medio de la Preferencia. Sí, en el medio de Preferencia. No se llega a la esquina. O sea que creo que es antes del medio. Antes de la boletería de Preferencia. Sí. Antes de la boletería de Preferencia. Justamente para que la gente... Es un enchapado, o sea, pusieron chapas. Literalmente son muros de chapa. Claro. Para que se entienda, un muro de chapa. ¿Para qué? Claro. Ariel es muy descriptivo, que Diego Marini suele decir que él describe muy bien las cosas. ¿Cómo es el tema, Ariel? No, una divisoria de chapa para impedir el contacto y la visualización de los hinchas de Olimpia con Cerro Porteño. Claro, porque esta va a ser, esta que está mostrando en la televisión, justamente esa zona en la esquina, donde se encuentran, por llamar de una manera, Preferencias y Gradería Norte. Por ahí van a pasar los hinchas de Cerro. Los hinchas de Cerro van a ingresar por esa zona. O sea, es que ya hay policía en este momento en el defensor del Chaco. Pero ¿a qué hora estos señores van a descansar? Nuestros amigos policías. Qué locura, hermano. Esperemos que tengan el delivery correspondiente. Claro, ¿Suelen tener? Anda, eso es la C de la tarde. No, pobrecito. Sí. No hay cuadra así que invade. No, ahí ya es el famoso. Bueno, vamos con la primera llamada. Gentileza, señores. Arrancamos, tenemos tantas entradas, muchísimas gracias. 6 plateas, Graderías Norte, tenemos Preferencia, impresionante, estamos tirando la casa por la ventana. Vamos a arrancar con 6 plateas. Hola, buenas tardes. Hola, sí, ¿cómo estamos? Bien, ¿con quién hablamos? Con Elías Delgado. Elías, después vamos a hacer un bloque también con Johnny, que es local Olimpia, que la gente le pregunte lo que quiera a Johnny sobre Olimpia. Eso es muy importante. Después sí, vamos a hacer con Juanma que le hagan preguntas a los hinchas de Cerro a Juanma. Y después hacemos ya el análisis con los compañeros acá, con Federico, Fabio, Ariel y Dani Chul. Agradezco a alguien que está en el tema bien fuerte. Vallado ciego, el término. Por eso dijo Vallado ciego, dijo primero Fabio. Sí, Vallado ciego. Los policías utilizan mucho ese término para entender que es una separación. Que no se ve, ¿verdad? Realmente claro. Uno ve. Es para no advertir al hincha rival que está llegando. Lo que pasa es porque es novedoso. Porque este vallado ciego habíamos visto
visto en el sector de novena, claro, el primer clásico, el clásico pre-pandemia, y, o sea, ya vimos, pero ¿qué pasa? Defensores del Chaco es un estadio neutral, entonces ver un vallado ciego en el Defensores del Chaco, o sea, donde cuando juega la selección contra otra, o cuando los equipos copeos reciben a los extranjeros, no ves. La novedad pasa un poco por ese lado. Pero está muy bien. ¿De qué club sos? ¿Con quién hablamos? Con Elías Delgado, de Olimpia. Olimpista, muy bien. A muerte. Vamos, primera pregunta, Ariel. Hacerle fácil a nuestro amigo Plateas. Primera pregunta para el hincha. Te hago yo fácil. Fabio, dale. Clásico del 99, primer partido. No, preguntarle cuántos años tiene. No sea así, Fabio. Pero ¿cuántos de años hecho, todo lo que llaman tienen que ser olimpistas. No, pero fácil va a ser, Dani. No te vayan a apurar. ¿Cuántos años tenés, amigo? 33. ¿Cuánto? 33. Nombrame autor de un gol de Olimpia en el 4-3 que perdió Olimpia, primer clásico del 99. Uno de los autores de los goles. Fácil, 99. Sí, se está. ¿Cómo no, difícil, ¿Por qué va a ser difícil? Espérate, si esta no sabe... Te tiro una pista. Espera, te tiro una... de la pregunta hasta el año pasado jugó en Olimpia. Ya está todo. Y este año se fue a otro club con los mismos colores. Si no acepta esta... No, apareció con todo, 99. Generó un feroz debate en el mundo del Olimpia. Roque Santa Cruz. Ahí está. Bien, acertaste. A ver, dame tus datos, por favor. Elías Delgado. Sí, Elías Delgado. Sí. 4 millones, 3, los tres últimos números, decime. 112. Venía a retirar acá a ABC Color. Yegro 745. ¿Conoce a ABC Color? Sí, perfecto. Vení nomás ya, Elías. Dale, voy. Suerte, adiós. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Híjole. Dale, Edgar, y ya estamos. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco abonaste en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Con quién hablamos? Nelson Denis. Nelson, ¿mate copio, Nelson? Tranquilo, Bruno. Te hago una pregunta. Nelson, si vos no sabés esto, yo agarro y me cuelgo de no sé qué, hermano querido. Decime. Acá tengo un cable de micrófono. Ariel, o sea, qué malo es conmigo. ¿De qué nacionalidad es Robert Lewandowski? Polonia, papá. Polonia. Eso, hermano, modo mundial. Dame tu nombre, repetime. Nelson Denis. 3 últimos números de cédula, Nelson. 270. Gracias, Nelson. Gran cobertura, de manera ininterrumpida. El equipo de ABC Cardinal 730 AM. A partir de las 4, en duplex con ABC TV. Termina el fútbol y viene el hincha opina con Nico Sosa. Quiero ver ese hincha opina ya. Avanzada la noche con una victoria, uno de los equipos, hermano, no me quiero imaginar. O sea, arrancamos 11:30, Fabio. Nos vamos hasta las 2 de la tarde. De acá hacemos un break, Chum Federico, comemos un sandwichito de ida, vamos al Defensor del Chaco, estacionamos tranquilito, a las 4 ya entramos al aire de nuevo y vamos a las 6:15. Federico va a poner su aire, va a dormir un poquito, va a descansar. Desde las 16 horas. No puede dormir y escuchar al mismo tiempo. Sí, no se a la cancha ya, ¿verdad? Claro, ya la cancha. Ahí recostar tu... Ariel va a comandar a las 2 de la tarde todo eso. Señor, vamos a estar con todo el equipo, con Wilson, Nico. Por lo menos. Sí, señor. Una entradita por lo menos para la gente de la Pero no da pues tiempo, Ariel. No da el tiempo para que llegue al estadio. Pero alguien que sale del trabajo, por ejemplo, que está cerca de Yegros, desvía y le entregamos. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a dejar. Imagínate lo que vamos a hacer. Sí. Te vamos a dejar 4 preferencias, papá. Qué espectacular para la acá previa. Acá te entrego en propia Escuchen, gente de la previa, van a tener 4 entradas. 4 de la tarde. Salir de tu oficina, encender a 7:30, desviar para Yegros y venite a llevar la entrada. Bueno, pero Ariel, tenés que ganar, Ariel, el compañero. Pero Ariel, vos vas a
preparar las preguntas y las No, respuestas. está ¿verdad? Fabio acá. O va a ser Está para- Fabio. no, porque Acá, yo mira, tuve acá tus antecedentes. Yo tuve Nico. dos furcios en materia de planteo de preguntas, entonces emprendí la retirada. Bueno, Justamente acá, fue mira, una Olimpia, ¿verdad? Muy bien. En propias manos, Leo. Acá tenés, hermano querido. 4 preferencias. Ahí barbaridad, está. Qué lindo. Vamos, Qué linda vamos, previa vamos, vamos a vamos. tener ese, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Marcos Ortiz. Marcos. Esta Sí. si no sabes, pregunta Federico Arias. Fácil. 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 Rápido, no quiero que mire diario ni Google. ¿Cómo se llama el árbitro de hoy? Daronco. Muy Bien, bien. está metido en el partido. Sí, no, está ese metido, está metido. Marcos, dame tus 3 últimos números de cédula. 735. 765. 735. Ah, 35. Te escuché mal. Bueno, 735. Bueno, vení, Marcos, te esperamos. Me voy. Un abrazo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Bueno, vamos con Mancha. Planificando No, pero Ariel. tiene que ganar y vamos a hacer la entrega en frente. Acá Ariel ya está planificando, luego nos está contando. sí, Va a ser sí. una sorpresa. A las 4 de la tarde, 4 preferencias le quedan a Ariel, ¿eh? Ojo. Va a estar Ganador al Nico, portador viene a Bucaya. al que no le he visto todavía es a Twitty, ¿eh? Creo que está trabajando todavía Sí, ya. desde su nuevo departamento Twitty. Atención. Me parece. Sí. ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Cómo? Ahora Twitty se mudó a un departamento. ¿En serio? Vive solo. Se volvió soltero, señores. Twitty se volvió soltero. Sí, señor. Eso es peligroso. Vamos, hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Con quién hablamos? César. César, tenés una platea ya de entrar, hermano. Tenés que responder una pregunta muy fácil. Fabio te hace la pregunta. ¿Quién marcó el gol en Medellín contra Atlético Nacional? No, no puede ser. Vamos. En Medellín. ¿Quién marcó el gol de Olimpia? Salcedo. Ahí está. ¿Quién? Saúl. Salcedo. Saúl Salcedo. Dame tu nombre. César Hidala. César, ya vamos a analizar el superclásico, hermano. Estate atento. Hombre por hombre. Figura por figura. A ver, dame tus 3 últimos números de cédula. 670. 670. Bueno, gracias, César. Vale, señor. Adiós. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, coña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Obi, anda nuestro WhatsApp 0972730730. Quiero que suene esto al aire. ¿Quién me puede configurar esto, muchachos, por favor? Quiero que suene al aire el WhatsApp. Funciona nuestro WhatsApp 0972730730. Pongo notificaciones. ¿Está ok? Pon al aire, Obi, por favor. Suenan las notificaciones. Vamos a regalar 2 entradas platea ahora mismo a los amigos del WhatsApp. El que grita más fuerte el gol de su equipo. Ahora, a ver si funciona o no funciona. Mira, tarda, está dando la vuelta. Impresionante. Pongo ok. No. A ver, ahí, ahora. Pero igual. Vamos, a ver. No. No, escucha cómo sale. Está nuestra gente de personal ahí. Impresionante. No, anda esto. Revienta el WhatsApp. Espera, vamos a probar otra vez. No, le vamos a volver loco a nuestro amigo de personal. Será hoy. Hoy él se va a recordar un día que va a grabar en su mente para toda la vida. No, mirá lo que es. No llama al WhatsApp. No llamen al WhatsApp. Es mensaje. No, pero igual tarda mucho. Vamos con los oyentes en línea.
Ya en un momento quería habilitar esto para las preguntas a Johnny pues, y a Juanma, pero vamos a hacer por teléfono nomás mientras estamos acá trabajando con los muchachos de personal que son muy amables. A ver, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bruno? Bien, ¿cómo te va? Todo tranquilo. Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Samuel. El señor Chan te va a hacer una pregunta, ya que tenés un nombre bíblico, hermano querido. Dale, Dani. Bueno, Samu, autores de los 2 goles del Olimpia en el último clásico, torneo local. Derlis. ¿Y el primero? Ale. Ahí está. Muy bien, Samuel. Dame tus 3 últimos números de cédula. 077. 77, impresionante. 077, mira vos. Vení, Samuel, a retirar acá, Yero 745, no te pierdas. En forma ininterrumpida hacemos el trabajo. Hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde arranca Ariel con la previa. A las 4 ya hacemos dupla ABC TV desde el Defensor del Chaco. Nos vamos hasta el horario del partido y después del partido el hincha opina con Nico Sosa. ¿Está bien? Bruno, señor. Ese puede pasar otra persona a retirar, yo estoy trabajando todavía. Sí, no hay problema. Con tu cédula nomás enviada, Samuel. ¿De la radio ahora? Sí, papá, claro. Hacer la farmacia acá en la esquina, no. Vámonos, gracias. Vamos, dale. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Corá, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Fernando Núñez. Fernando, hacerle una pregunta a Ariel, no puede ser que sea mal educado así con la audiencia. Hacer una pregunta, no sé, preguntarle de qué nacionalidad es Porochenko, no sé. Paraguayo hasta la pelota. Paraguayo hasta la pelota, olimpista. No. Porochenko era un político ucraniano, era presidente, ¿verdad, Chuno? No, pero yo no entendí, Bruno, no repetí nada. Sí. ¿Cuántos años tenés? 25 años, Florido. 26 ya me olvidé. 23 años. No, así no, por el nervio. Mírate, Junior. ¿Cómo, Fernando? ¿Cómo no vas a tu edad, hermano querido? No. Los nervios. Estás soltero, casado, pero no podés dudar de tu edad, hermano querido. Soltero yo, Bruno. La emoción, le está escuchando todo el país. Le está escuchando todo el país. Está por ganarse la entrada ahí a ver su club. Te están salvando acá los perros, Yo ya te yo le quiero llevar a mi hermano Bruno. Ariel hace la pregunta. Lo que pasa es que iba a preguntar algo del clásico del 99 y él habrá tenido 3 años en esa época. Aunque la historia no comienza cuando uno nace, ¿verdad? Bueno, algo habrás escuchado porque se comentó mucho sobre este tema en los últimos días, más todavía cuando la Confederación del Sorteo ratificaba el cruce Cerro Olimpia. Un jugador de Olimpia, campeón del 98 que juega la Copa por Cerro Porteño en el 99. Conocido, volador de Olimpia. Espera, un ratito será. ¿Quién? Por Andúina. Goleador del Olimpia, conocido, campeón de América, después retorna a la Franja Negra y levanta la Copa, y creo que fue el que definió la Copa Libertadores con el penal decisivo. Ya te dije todo. ¿Qué te pasa, Fernando? Dale, Fernando, hacela. No hay derecho, hermano. Abro, caballero. Señor. Muy bien, Fernando, dame tus 3 últimos números de cédula. 501, gracias, sí. Muy amable. Vamos por 11 entradas, gradería norte. Ya analizamos el superclásico, señores. Ya se viene el Cerro Olimpia, primero duplex. De nuevo, espero que no haya ningún encontronazo de nuevo. Olimpia Cerro, preguntará la audiencia. Vamos a hacer Johnny con llamadas al aire de los oyentes que le van a preguntar cosas. Después hacemos con Juanma, 5 minutos cada uno. Y después ya analizamos el partido del clásico. ¿Está bien? Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola. ¿Con quién hablamos? Daniel González. Batecopio, Daniel. Tranquilo, padre, vos. Bien, Daniel González. Yo tengo un amigo que se llama Daniel González.
¿Sabe de dónde es? De Misiones. Le quiero enviar un saludo a la familia González. Ahí, vos conocés Misiones, se llama Gonzalito. No, pero es una... soy de Jornal Itapúa. Soy del sur también, pero soy de Jornal Itapúa. No, de Itapúa, pero conozco Itapúa, conozco Mario Auxiliadora, conozco San Rafael, Naranjito, Pirapó, Jovenao, Obligado. Bruno. De Capaitera, Capaite, sí. Hombre, yo y nada, Bruno. Sí. Bueno, Daniel, ¿y cómo vas a hacer para retirar tu entrada, hermano? Y estoy por Asunción, estoy llegando. Ya está llegando. Bueno, te va a hacer la pregunta, Fabio. Fabio, regálame nomás ya como vengo de lejos, será. No, yo te hago una pregunta. No, espera, yo le hago. Por ser de Itapúa, yo le quiero a la gente de Itapúa. Bueno, está bien. Te voy a hacer la pregunta. ¿De qué nacionalidad es Aubameyang, el jugador del Barcelona ahora? Fácil. Africano, ¿Dónde? No, entonces, bueno, vamos a un cambio frente a Olimpia. Claro que tiene que ver con Olimpia. Bueno. Ayudante Julio Cáceres. ¿Cómo va a ser usted? El ayudante de Julio Cáceres, ¿quién es? Paco Teche. Sí, señor. Daniel, dame tus 3 últimos números de cédula. 157. 157. Venía a retirar tu entrada, será. Bueno, ¿qué dirección, Bruno? Yegros 745 diario ABC Color. Acá está ABC TV, está ABC FM 98.5 y está ABC 730M. Pero bueno, edificio tenemos, una manzana ABC. Dale, gracias, Bruno. Dale, suerte, chao. Ya le parejo a que... No sé si es pareja, bueno, sí, ¿verdad? Oscar González. Bueno, gracias, chao. Chao, doctora. Chao, doctora. No voy a decir más, o sea, se me pegó. Bueno, chao. Cortame o bici que vuelva a hacer eso. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Bruno. Señor. No, estás hablando con Bruno. Sí, señor. Mi tocayo. Bruno, ¿bate cómo será? Espectacular. Te hace la pregunta, Federico. Dale, Fede. Una gradería, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 34. 34. Dale, Fede. Espera. ¿Quién reemplaza a Richard Ortiz hoy? Puede ser, a ver, está en el medio, está Gómez y Quintana. Bien. Está involucrado, está metido en el partido, sabe quiénes juegan. Está palpitando el partido, ¿no? Bien. Bueno, ya no hace falta que me diga de dónde tengo que pasar a retirar. Yero 745, casi Herrera. Venite nomás, hermano, ABC y la para la cancha y metan por acá al cielo. ¿Apellido y cédula? Bruno se llama. ¿Cédula? Tus 3 últimos números, Bruno. 620. Bueno, venía a retirar. Tenemos las entradas. Platea ya pueden pasar a retirar. Graderías Norte ahora. Y después entra con todo Ariel Julián a las 4 de la tarde. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde Ariel entra y tiene un show preparado especial con Nico Sosa, con Wilson. Y repito, Twitty todavía no se reportó. Está Fabio Martín también. Sí, claro. Cristian Mareco también. Sí. Excelente. Qué equipo, Qué equipo. Yo creo que ahí alguien va a caer la merienda, muchachos, Bueno, vamos con más entradas. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Derlis. ¿Batecopio o Derlis? Bien, acá por Villa Lisa. Villa Lisa. Sí, Bruno. Un saludo para Oscar Sanabria. Dale. Sanabria, del Poder Judicial. Cariño grande al querido Oscar Sanabria, que nos está escuchando, hincha fanático, dice de ABC Cardinal. Bueno, te hace la pregunta el señor Cham. Bruno. ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar o Derlis. No, Oscar, el que vos le mandaste saludos, por eso decía. Derlis. Derlis. Bueno, Derlis, seguí la campaña de Olimpia en esta Libertadores, ¿verdad? Sí. Ok.
Primer partido en Lima, ahora hay mucha novedad con el tema de lo político, si se juega o no en Perú. Olimpia jugó su primer partido ante el César Vallejo y ganó 1-0 allá en Lima. ¿Quién metió el gol del Olimpia? ¿Recordás? Espera que... Delantero, está anunciado para ser titular hoy. Y no es tu tocayo, ahí me parece que te tiré todo, ¿verdad? Los nervios me están matando. Tranquilo, espera, te estoy diciendo que es delantero, anunciado hoy y no es tu tocayo. No, la idea de Pachaya hace mucho. No, espera nada. Derly, responde, hermano querido. ¿Vos veo qué ve, hermano querido? Ve Netflix todos los días, parece que ve vos, muñeco. Ya me estaba olvidando ya el partido otra vez de Perú. Otro. ¿Qué hacemos con él? Dale, por favor. Yo llevo a mi hijo, por favor. No, justo con el reto. Porque... Ariel me parece como el bonachón, el hombre de fuego. Dale, toda la ilusión que tiene. Bueno, hacerle una pregunta. Si no responde tu pregunta, quiere decir que ya se vaya al mazo. Dani fue de trámite. Es muy fácil. Dale uno parecido, Ariel. Mi hija de 11 años responde eso. Dale, Ariel. Bueno, atención, aviso parroquial, ponerme fanfarria y atención, ponerme alerta luego, porque esto es alerta entradológica. Hasta las 4 de la tarde todos tienen tiempo para retirar su entrada. No, vienen a retirar las 4 y volvemos a sortear automáticamente. Las 6 plateas que ya ganaron: Elías Delgado 212, Nelson 270, Marco 735, Cersa 670, Samuel 077 y Fernando 501. Graderías Norte hasta ahora, Daniel 157, Bruno 620, y vamos a ver qué pasa con Derly. Hasta las 4, muchachos. Hasta las 4 le damos tiempo, porque si no vamos a volver a sortear, porque no queremos que pase que la entrada quede acá y no venga la persona a retirar. Le está sacando el lugar, la posibilidad a otra persona. Y Ariel está preparando, repito, un show. Le estamos buscando a Tweety, que está en su departamento, se encerró, pero está trabajando. Está aparentemente ya declarado en soltería. Tweety en su depto. Atención, Ariel, hace la pregunta. Bueno, ¿cuántas bajas tiene Olimpia para este partido? Dos. Preguntarle de qué nacionalidad. No, está respondiendo. A ver, sí, porque decir la razón. Richard Ortiz por la expulsión, por la amonestación amarilla, y también no juega. ¿Quién? Van Basten. El mediocampista. Reijard. Te traté de ayudar en todo lo posible, pero lastimosamente no. Espera. Richard Ortiz y el delantero. El Zlatan Ibrahimovic. No hay caso contigo, papá. Dale, por favor. O sea, ya no puedo acá, Bruno el que decía, si ella por mí te regalaba, pero como yo no corto la torta acá. Richard Ortiz y... Esperana, por favor. Y Iván Torres. Defensores, amigo. Iván Torres. No le puedo más escuchar, gracias. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electroban. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electroban en Facebook y Electroban PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar. En el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, atiendan, poneme otra vez la alarma hasta las 4 de la tarde, tipo despertador lo tenés que poner hoy, por favor. Hasta las 4 de la tarde tienen tiempo para retirar las entradas. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Jorge Herrera te saluda. Jorge, tenés que ganar la entrada. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hace la pregunta, Fabio? Sí.
¿Dónde jugaba Tucu Salazar antes de llegar a Olimpia? Fácil. San Lorenzo de Almagro, señor. Ahí está, impecable. Los Bien, tres últimos ese, números de cédula. 204, último número de cédula. 208. 204. 204. 204. Sí. Bueno, venía a retirar cada vez ese color. Perfecto. Hasta las 4 tenés tiempo, ¿eh? Sí, en breve ya voy corriendo. Dale, ya. 16 horas, 4 de la tarde. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. 41-51-730, 41-51-731. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Aquí van a darme la entrada, por favor. ¿Cómo te llamas? Marcelo Cáceres. Marcelo Cáceres. Sí, señor. Hoy está Marcelito, será. Va a la puerta, Bruno, tranquilo. Bien, te hace una pregunta fácil. Facilito, por favor. Facilito. ¿Cómo se llama el árbitro de hoy? El árbitro de hoy. ¿Y de qué nacionalidad es? ¿Ya preguntaste, Federico? Ese ya preguntaste, Bruno. Uno más fácil. No, pero si se preguntó y está escuchando. Oye, tenés que aprovechar ahí. No, pero fue honesto. Es como tener Lo la sabe y fue honesto. No, porque en realidad... Bueno, sí. Espera, te hago la siguiente pregunta. ¿Quién es el capitán del Club Olimpia? ¿Quién va a ser capitán hoy de Olimpia para el Clásico? Tito Torres. Y él es el segundo capitán. Una después de última Rita. oportunidad, el más experimentado, juega Antolina y Cada. Antolina Cada, ahí está. Marcelo, dame tus tres últimos números. 596. 593, venía a retirar tu entrada hasta las 4 de la tarde, ¿sí? ¿Sale de la radio? Sí, señor, no va a ser acá de la carnicería, metele. Dale, saludos. Chao, adiós. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hola. Sí. Partido Alianza Lima River, que está corriendo riesgo de... No, hasta ahora se juega porque el toque que queda en Perú sería hasta las 0 de hoy, que se suspendió por Deportes Cristal Flamengo esta noche. River tenía que viajar a la tarde, está viajando a la tarde porque el gobierno le dio garantías que aunque ya se va a jugar a puertas cerradas el partido de mañana a la noche. Está el oyente hincha Olimpia, señor, ¿de dónde llama? Hola. ¿De dónde estás llamando? De acá, Asunción. ¿Cuántos años tenés? 42. ¿Cuántas copas ganaron como jugadores los técnicos Cáceres y Arce? ¿Cuántas copas ganaron? 1 y 1. ¿Cuántas copas ganaron los técnicos Julio Cáceres y Francisco Arce como jugadores? Copas Libertadores. Señor. Y Arce ganó con el Gremio y el otro ganó con Olimpia. Gremio y Palmeiras. Arce. ¿Qué le dijo? Gremio y Palmeiras, Arce. Muy bien, ahí está. ¿Tu nombre? Luis. ¿Tu apellido, Luis? Mendoza. Tres últimos números de cédula. 540. 540, te ganaste la entrada. Muchas gracias. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 021-492-811.
www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itaúa, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itaúa y en www.ceramicaitaua.com.py. Seguimos con los oyentes. A ver, está uno en línea, Ovi Cáceres, en controles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, yo? Bien, ¿tu nombre? Alan Ramírez. Alan Ramírez. Ramírez. Sí, ¿Quién señor. hace la pregunta, Ariel? ¿Quieres hacer la pregunta? Bueno, vamos a hacerle la pregunta fácil. ¿Quién marcó el primer gol de Olimpia ante Atlético Nacional aquí en el Defensores? Alex Silva. ¿Quién? Alejandro Silva. Sí, señor. ¿Tus 3 últimos números de cédula? Ya te digo. ¿Cuánto? 468. 468. Perfecto. Perfecto, adelante, ganaste. Venía a buscar aquí en ABC Color. Dale, gracias. Hasta las 4 de la tarde tenés tiempo. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Cove Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Cove te ayuda a crecer. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971 100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Pedimos por favor a los oyentes que no llamen al WhatsApp de la radio. Estamos recibiendo llamadas al aire a través del 4151-730, 4151-731. Seguimos regalando más entradas para el sector de Graderías Norte. Seguimos con más oyentes. Ovi Cáceres. Hola. Hola, ¿qué tal? Mal aporte. Tranquilo. Johnny. Fabio soy. Fabio. Sí. Tranquilo. ¿Cómo te llamas? Luis Lescano. ¿Cómo? Luis Lescano, presente. Luis Lescano. Sí, señor. Vos sos nuestro... Hola, Ariel. Nuestro cliente ya. Sí, Ariel. Hola, Ariel. ¿Qué hace Luis? La tercera en forma consecutiva, ¿verdad? Tranquilo, aquí estoy. Muy bien. Te vamos a cobrársela, ya sabes cómo. Señor. Ya está, ya. Tranquilo. Qué bárbaro, qué genio. Espectacular. Ahí, Fabi, ya toma tus datos. ¿Ya está? Bueno, sí, tenemos que hacer otra pregunta. Ah, cierto. ¿No tenés una, Ariel, para Luis? Sí, no tomo. Mira. A ver, ¿qué le podemos preguntar? Fácil, Sí. Ariel, fácil, Johnny. Estoy nervioso, o sea. Te vas a ganar una entrada. ¿Cuánto te vas a ahorrar? ¿Cuánto costaba esta entrada que te di? Vos no sos socio de la Olimpia, ¿verdad? No, señor. Y bueno, ¿y cuánto te ahorras al ir a Gradería Norte? ¿Cuánto costaba esta entrada? 100.000. Ahí está, muy bien. ¿Tus 3 últimos números? 996. 996, están todas. Acá estoy a media cuadra del estadio. Este tiene que ser productor de nosotros, ¿verdad? Porque no me ha sido rápido con las manos, para llamar. Dale, Luis, te ganaste la entrada. Vení a buscar. Gracias, loco. Gracias. Dale. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más.
¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Últimas entradas al sector de Graderías Norte. Recibimos otro oyente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Súper bien. ¿Tu nombre? Fernando Ortiz. Fernando Ortiz. Ortiz. Sí. Hincha de Olimpia, ¿verdad? Yo Olimpia. Bueno, Fernando, ¿quién fue expulsado en Medellín en Olimpia? ¿Recordás? ¿Quién fue expulsado? Delantero, no juega hoy. En Colombia. Colombia, sí, en Colombia. No juega hoy. Jugó el fin de semana. ¿Ese no fue expulsado en la función? No. Te puedes confundir, pero... Una pista, ¿cómo se llama? Fernando. Fernando. Es un abonado. O sea, siempre está en las peleas. Tiene gol, pero está también en esa... Ya está todo ahí. Ahí me parece, ya te dije todo, Fernando. Guillermo Paiva. Sí, señor. Ahí está. Fernando Ortiz, tus 3 últimos números de cédula. 574. 574. Te ganaste la entrada del sector de graderías. Dale, Venía a retirar. gracias. Hasta las 4 tenés tiempo. Dale, muchísimas gracias. Nos quedan 2 entradas, Edgar. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Paulo. Paulo, ¿tu apellido? Fretes. Paulo Fretes. Sí. A ver, ¿quién me ayuda con una pregunta, verdad? Paulo Fretes. A ver, Ariel, ¿se te ocurre? Dani, por favor. Sí, ¿cómo? ¿Pablo? Paulo. Sí. Goleador del Olimpia en esta campaña de Libertadores. Paiva. No. A Paiva ya lo usamos en el anterior. Hay uno que voy ya. Claro. Y tiene mucho que ver el partido contra Nacional de Medellín en Asunción. Titular hoy. No es delantero. Yo creo que te digo. Alejandro Silo. El otro extremo. Sí. Perdón, Fernando Cardoso. Ahí está. Dale, muy Pablo. bien. Dale. Tus 3 últimos números. 817. 817. Sí. Bueno, perfecto. Te ganaste, Paulo. Tenés hasta las 4 de la tarde tiempo para retirar. Hasta las 4. Yegro 745. Gracias. Dale. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, queda la última entrada. Sí, señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo le va? Adrián ¿Cómo te va? Suárez te saluda. ¿Cómo anda, campeón? Espectacular, gracias a Dios. De lujo.
Te hace la pregunta. ¿Quién quiere que te haga la pregunta? Cualquiera, no hay problema. Contarle que sea fácil, sin drama. Un saludo para todos, por cierto. Bueno, ¿dónde está el entrador? Marketinero. Sí, saludo para todos. Está espectacular. Bien. Te hace la pregunta Fabio Martín. Bueno, ya hice una pregunta. Bueno, Ariel, entonces, Ariel, por favor. No quiere, bueno, está bien. No, Fabio, ayúdame porque no, vos sabés que yo no. Bueno, y que... ¿Cómo de tu previa? Te tiré ahí, hoy, Ariel. Sí. Lo que pasa es que dos veces, vamos. lo que pasa es que dos veces... A ver, las 4 preferencias, como arreglar por... No, ahí está inspirado. ahí está. No, ese es su momento, ese es su momento. Para que Ariel tiene el trauma de la repregunta repregunta una vez. No, por eso suele pasar eso. Acá fue re la respuesta. No, pero Andrés, en la época fue la primera de Rubio en Olimpia, creo. No, dos veces. No, en la época fue un Rubio en Olimpia. Por eso tú. La primera que jugaba en Ciudad de Esta de Richard. Sí, tenés razón. Por eso. Hice una pregunta similar con Tucu Salazar. Ahora le voy a hacer la pregunta con respecto a Alveira, arquero titular de Olimpia. ¿Dónde jugaba antes de llegar a Olimpia? Jugaba en un equipo uruguayo. Olimpia le ganó en repechaje en el 2013, no me acuerdo más su nombre. Sporting... No, tiene el nombre similar a un club grande de Argentina. ¿Cómo se llama? Me mataste, Martín. Tiene idea. ¿Quiénes son los grandes de Argentina? Y así se llama el equipo en Uruguay. Boca y River se llama Argentina. ¿Y el de Uruguay? Está Nacional y Peñarol. No, pero no. No, sí, nos vamos a pegar con el último. Ahora en Coarco Aceto, inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power System. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983 625 254. Power Systems. A ver. Última persona, hola. El campeón del mundo, el tricampeón del mundo. Gol de Olimpia. A ver, espera, acá no te vas a hermano. Mira, hace la pregunta, Federico. Mandar a la carnicería antes de tiempo, No, tranquilo. Vamos, te hace la pregunta, Federico. Sí, señor. Fácil. ¿Cómo te llamas? Peter Murray. ¿Cuál es ese nombre, hermano? Peter Murray. Bueno, me vaya a mandar ¿Cuántos años tiene Peter? A Inglaterra, porque acá en Paraguay no vamos ganando. ¿Cuántos años tenés? 31. Tantas cosas. No, claro, y bueno, no sé, Peter. ¿Quién fue el presidente después de Osvaldo Domínguez del Olimpia? No, la tenés con Osvaldo Domínguez, bueno, está bien. Pregunta, Federico. A ver, de Olimpia, alguna cosa. Ilumíname, Ariel, por favor. Sí. Mandaba pues el Matusalén. ¿Cómo? Mandaba el Matusalén y yo, pero que nos mate. Tranquilo. ¿Qué jugador de Olimpia que sale a la cancha hoy jugó también en Cerro Porteño? Que sale en la cancha hoy que jugó en Cerro Porteño. Sí, señor. Da medio equipo por ahí. ¿Verdad que te digo? ¿No? Pero no, que... No, yo no voy a jugar cancherito. ¿Qué medio equipo? No. Te dije, ¿qué jugador te dije? Pero delantero. Es muy fácil, hermano. 31 años tenés. Te tiro una pista. Fue el capitán del Olimpia en el clásico por el torneo local. Playanos dice, ¿cómo van a entrar eso? Nosotros no podemos entrar. Saludos para Eddie Arzamendia, tranquilo, Eddie. Saludos para Raúl Bóveda. Saludos para el amigo Raúl Bóveda también, que por suerte tiene su entrada de Barao, pero vos sabés que encima el Tito Torres fue
figura en Cerro 2011. Fue el jugador titular de aquel equipo. Semifinalista de la Copa, por eso. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya, Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Comienza a lloviznar acá, están cayendo gotas. Acá en Microcentro por lo menos. Y acá vemos una nube bien negra, che, ¿eh? ¿Qué dice? No, el amigo justo Chemena, que es uno de los que va a todos los partidos, dice... Menos mal que no se vaya, esto yeta de la gran peso. Por algo no tienen su entrada más. No que se van a gritar y no saben quién está gritando, ¿no? Así mismo. Hola, buenas tardes. Puede estar nomás en onda ese va el partido. No. Sí, va a la serie. Hola. Sí. ¿Con quién hablamos, hermano? Carlos Fernández. Roberto Fernández. Carlos Fernández. Poneme más fuerte hoy. Acá será, qué mortal. Dale, pregunta, Fabio. ¿Cómo le dicen a Gómez? Fácil. A Gómez, el volante central de Olimpia, que juega hoy. Dale. Aquí Bruno le suele decir. Hija, me mataste ahí. Con un jugador brasileño. A ver. Como un jugador brasileño, un volante también. ¿Cuántos años tenés vos? 31. 31, ya está hecho, ya son un hombre. No, tienen que saber, de los muchachos ya dicen. No, ya está, bueno, ya, sí, ya se puede casar y ya. ¿Sabe o no sabe, amigo, como diría alguien? ¿Cómo que no sabes? Marco Apeta Gómez, hermano, no puede irse a la cancha tan grande. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. Upisa te acompaña con sus nuevos cortes, animata a salir de la rutina, con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Bueno, hay que repetir lo que nos decía ayer Eliseo Gaona con respecto al tema del paraguas, porque acá me dicen hay que preguntar a la policía a esos si los paraguas sin punta tampoco se permite. Si llueve la gente va a llevar eso. Y lo que nos decía ayer, ponelo por favor, importante, es muy importante esto, porque si la gente no puede llevar ningún tipo de paraguas, ponelo por favor al aire, porque lo que nos decían es pilotines. Eso es lo que puede usar la gente, decía Eliseo Gaona. No, paraguas no. ¿En ningún sector? En ningún sector paraguas. Se recomienda a las personas munirse de pilotines, sea desechable o... Pero paraguas, ¿por qué no se puede, comisario? Pueden usar como un arma, como un elemento. Pueden utilizarlo, no solamente puede utilizarlo como un arma, sino que muchas veces obstaculiza la visual y eso genera al público que está detrás, quizás le genere alguna molestia y ahí empieza toda la pelea. Entonces por esa misma razón la Conmebol en su reglamento ha dispuesto la prohibición del ingreso de paraguas en todos los escenarios deportivos, no solamente aquí en el país. Bueno, nos queda una última entrada, ¿verdad? Sí. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien. Voy a relatar un gol tuyo, ¿puede ser, bro? No, pregunta acá. Pregunta el señor Chum, que es muy bondadoso. Dale, Chum. Facilito. Fácil, bueno, hoy Cerro. ¿Y contra quién va Olimpia en la segunda fecha de la Libertadores? A la puta. ¿Jugaste? Peñarol. Correcto. Por fin se fue la última entrada. Bien. ¿Nombre y apellido? Juan Vargas. 3 últimos de cédula. 042. Perfecto, tenés hasta las 4 de la tarde tiempo para retirar la entrada. Una consulta, esa pregunta que era de Ford Ranger para preferencia no hay más. No, se fue ya. Lastimosamente un par de entradas era, ya estará en camino a retirar el ganador. Delicado ella. Está Bruno, gracias. Dale, suerte, un abrazo. No está apreciando lo que acaba de ganar. Sí, insaciable. En mi cuenta de Twitter estamos poniendo, creo que en la de ABC Cardinal también,
Olimpia Cerro, ya la Policía Nacional lo que informa, las prohibiciones, banderas, carteles o pancartas con algún tipo de inscripción, el ingreso de termos, guampas, paraguas, encendedores, vapeadores u otros objetos que pudieran ocasionar lesiones, el ingreso de petardos, bombas o cualquier tipo de pirotecnia, que el encuentro deportivo sea una fiesta, dice la Policía Nacional, portar cédula de identidad y entrada. Atiendan que bien estos muchachos, tienen que llevar su cédula. Bueno, vamos. Bruno, disculpa, ¿me dejas repasar rápidamente los ganadores de las entradas? 9 menciones, Bruno. Bueno, hoy tenemos Champions, tenemos Copa Libertadores, tenemos Maceo, tenemos Johnny, ya está Juanma, tenemos que analizar el clásico. Después continúan los compañeros con Ariel en el comando. Sí, Fabio. Graderías Norte, tienen tiempo hasta las 4 de la tarde de retirar aquí de Yegro 745. Daniel González 157, Bruno 620, Jorge Vera 204, Marcelo Cáceres 596, Luis Mendoza 540, Alan Ramírez 468, Luis Lescano 996, Fernando Ortiz 574, Paulo Fretes 817 y Juan Vargas 042. Ya están viniendo los muchachos, hasta las 4 tienen tiempo. Juanma, Johnny. Bueno, vamos a Edgar y antes, partidos para hoy de Copa Libertadores de América. ¿Tienen, muchachos? Partidos para hoy de la Copa Libertadores de América. Tenemos Copa Libertadores de América. Caracas Atlético Paranaense 18-15. Grupo Libertad que juega el jueves. Always Ready Corinthians 20-30. 20-30 Deportivo Cali Boca. Qué partido este Deportivo Cali Boca, noventoso este partido, 18-15. 78. Final cuando Bilardo dirigía Deportivo Cali. Sí. Fue final en el 78 donde Boca después gana con el Toto Lorenzo cómodamente, pero la primera final había sido en Colombia. Estoy mirando lo de Cristal contra Flamengo, como el gol garantiza el juego, dice. Pero no tendrá público el estadio hoy, esta noche. Bueno, 18-15 Olimpia Cerro Porteño. 18-15 Colón de Santa Fe Peñarol. Y 20-30 Sporting Cristal Flamengo. Lo que estaba diciendo justamente Federico. Champions League para hoy. Atiendan. Liga de Campeones, 3 de la tarde. Manchester City Atlético de Madrid, 15 horas. Benfica Liverpool. Y mañana partidazo. Transmisión de Canal 9. Chelsea Real Madrid, 3 de la tarde, y 3 de la tarde Villarreal Bayern Múnich. Edgar, y estamos con el duplex. El clásico lo jugamos acá en ABC Cardinal. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay. Inatec, Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Arrancamos con el local Johnny González. ¿Qué número tenemos libre, muchachos, para la pregunta a Johnny de la audiencia?
o estamos cortos de tiempo? Yo creo que hay que ir ya al informe, después analizamos con los compañeros, por favor. Johnny, contanos lo último con respecto a Olimpia y todas las novedades del decano, por favor. Sí, que el plantel descansa ahora, Bruno, después del almuerzo boliviano que ha realizado el plantel del Olimpia, todo listo. El sector franqueado, Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Pedro González, Sergio Cálvaro, Iván Torres, Mateo Gamarra, Antolina Caraz, Vito Salazar, Luis Zárate, Hugo Quintana, Edgardo Orsuza, William Candia, Adelio Zárate, Marcos Gómez, Alejandro Silva, Feliciano Brizuela, Fernando Cardoso, Santiago Vera, Néstor Camacho, Walter González, Guillermo Paya, Derlis González, Jorge Recalde, 23 convocados por el técnico Julio Cáceres para el cotejo de esta noche. En el arco estará Gastón Olveira, Víctor Salazar lateral por la zona derecha, Luis Zárate como primer central, segundo central Antolina Alcaraz y Tito Torres estará como lateral por la zona zurda. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge El Pollo Recalde cuando se aproxima la lluvia sobre Fernando de la Mora, sector de la Villa, con un tiempo totalmente inestable. 15:40 está marcada la salida del Olimpia con destino al Defensor del Chaco. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós, señor. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares y roller verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Síguenos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp +595 21 289 1000. Vamos hasta visitante Cerro Porteño, todas las novedades. Juanma Figueredo, móvil personal. Hace 10 minutos aproximadamente se vino una lluvia intensa aquí en la zona de Barrio Obrero, aproximadamente por 5 minutos. Lluvia intensa, repetimos. Ahora el clima está un poco más calmo, si bien se ven nubes completamente cargadas de agua aquí sobre Barrio Obrero. El plantel del Cerro Porteño también descansa actualmente aproximadamente a las 12:30. Llegó el doctor Ariel Martínez, presidente del Departamento de Fútbol del Club Cerro Porteño, a la concentración para acompañar al plantel ya a partir de este momento y de manera continuada hasta el horario del partido. El directivo del Cerro Porteño está junto con el plantel de futbolistas. 25 jugadores llamados por Francisco Arce, Jan Fernández, Rodrigo Muñoz, Miguel Martínez, Alberto Espínola, Fabián Franco, Juan Patiño, Alexis Duarte, Carlos Rolón, Williams Riveros, Daniel Vargas, Daniel Rivas, Luis Vargas, Alan Rodríguez, los defensores, los volantes, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena, Alan Benítez, Wilder Viera, Luis Fariña, Sergio Díaz, Enzo Jiménez también aparece entre los volantes. Fernando Romero, Isaías Gavilán, Marcelo Moreno Martins, Claudio Aquino, Robert Pirida Mota y Fabián González, los convocados por Francisco Arce para el partido de esta tarde. La probable alineación, Francisco Arce la va a dar a conocer una vez que lleguen al Defensores del Chaco. La base sería la siguiente: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas o Alan Rodríguez. En el medio campo, Ángel Cardoso Lucena, la presencia de Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz o Robert Piris Damota y Marcelo Moreno Martins, la probable alineación del Cerro Porteño. Gracias, Juanma. Bueno, un abrazo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todo
todas las medidas, mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendawe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Vive intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Bueno, a las 13:12 había un aviso meteorológico donde hablaba de tormentas, lluvia y también descarga eléctrica sobre Asunción y Gran Asunción. Parece que el tema fue parcializado porque 13:15 reportaba Juanma de una lluvia torrencial hacia la zona de Barrio Obrero, lluvia fuerte en la Maré, pero decía que estaba llegando. Claro, lo que decía Juanma es que fue intensa la lluvia, pero corta. Y sí, y vos sabés que dice lluvia breve pero intensa. El frente que se venía, el último reporte meteorológico, pero parece que hay varios, incluso a la hora del partido está como para llover bastante. Estábamos mirando hoy justamente en la página de meteorología nacional, la gubernamental, la que tiene también el hora a hora de este martes. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Bueno, vamos a tener más tiempo a las 4 de la tarde seguro de ir analizando el hombre por hombre, pero ¿quién llega con ventaja para este clásico? Y pregunto si hay algún equipo que puede llegar a especular con respecto al empate, o eso es imposible de pensar de parte de uno de los equipos. No, para mí los dos. ¿A los dos van a especular? ¿O pueden llegar a especular en un momento dado? Claro, o sea, yo creo que hay veces que los sinónimos lo son en el diccionario, pero que tienen connotaciones diferentes, como que la especulación es una mala palabra. Mientras que si vos reemplazás esa especulación con cautela, es como que te compran. No es la primera fecha de la Libertadores, es el superclásico que se juega después de 20 años. Entonces me parece que habrá una cautela. Futbolísticamente creo que sabemos la historia que hasta el hincha de Cerro y el hincha de Olimpia se sabe de memoria. Y también cómo fueron los últimos duelos. Entonces yo creo que ninguno va a querer arriesgar demasiado, porque si vamos a una cuestión netamente de fixture, fíjate que el obligado a Olimpia, porque es el local, y el Defensores va a plantear un marco que a todos nos va a impactar, porque ver a toda la gradería norte con la gente del Olimpia, ver solamente la gente de Cerro en ese sector que siempre es del visitante y nada más. Pero eso se deja de lado, porque yo veo el fixture y Cerro después del partido hoy tiene 2 de local contra los extranjeros. Olimpia tiene que viajar a Montevideo la próxima semana, pero creo que todo eso queda relegado al peso que tiene un Olimpia Cerro Olimpia, que ya lo vimos el viernes pasado. No, yo estoy de acuerdo. Sumale que para el hincha un 85% del estadio, si hay un empate normal, el que va a terminar con mayor euforia va a ser el hincha de Cerro, ¿verdad? El hincha de Olimpia, a no ser que sea un empate que vos remontado un 2-0 y empatado a 2, pero un empate normal
va a ser mejor visto por el hincha, y me parece que los planteles sí, creo que si están en el empate van a tratar de equivocarse lo menos posible. Es increíble lo que le pasa a Cerro, porque uno dice Cerro Porteño ya cuánto tiempo lleva en formación, y hoy se arranca Díaz con Moreno Martín, van a ser dos jugadores que prácticamente no han jugado juntos, ¿verdad? Y uno habla de la elaboración que trata siempre de darle Arce, y ahí va a ser la verdadera improvisación, no le queda otra, porque si aparece el 666 también va a ser desde el arranque algo nuevo, o sea, en cualquiera de los casos va a ser desde el arranque algo nuevo para Cerro, porque Díaz no jugó con Martins y tampoco el 666 jugó desde el arranque. El resto, Rivas en recuperación, le hizo muy bien el regreso de Patiño a Cerro Porteño. Aquino sí se lo cuidó porque tiene algo, y ojalá para Cerro no esté mermado. Ya jugó un clásico él más o menos impedido físicamente y no tenía la explosión que suele tener. Lo de Alan Benítez va a estar importante por el sector derecho, y Olimpia con todo lo de, salvo Salcedo, todo lo de la Copa Libertadores y Richard, dos muy importantes. Porque Quintanita hizo un muy buen clásico, pero esto es Copa. Este va a ser otro arbitraje, ¿verdad? Quizás sea menos permisivo, o capaz que sea mucho más cortador. Vaya a saber en qué tarea está Darongo, que no es un buen árbitro, pero que tampoco tiene un error muy grande. Él arbitró mucho a Paraguay en eliminatorias. Y bueno, yo creo también, me imagino algún equipo tratando de tomar la iniciativa de alguna forma. Sí, eso sí. Pues, sí, pero... sí. No van a salir a esperarse, van a salir a mirarse. El que copie la parada va a tratar de abrir el marcador, pero como decir, 20 de segundo tiempo, 0-0 o 1-1, el partido va a ir camino al que se equivoque menos, y en lugar de mirar el arco contrario van a mirar el arco propio, porque es importante el punto, porque es un grupo muy parejo. Hay que ver cómo va, porque son los equipos que tendrían que aprovechar su localidad, Colón y Peñarol, ¿verdad? Uno no sabe si van a sumar mucho afuera, pero la localidad, y Colón juega como local hoy. Hoy sí. Sí, claro, para Colón es imperante, ahí sí es ganar el tema. Entonces, yo también apuesto un partido típico clásico, de los de antes. Por eso no de esos que sale uno a brindar y después a jugar, no, de los de antes, lo que se juega con el cuchillo entre los dientes, y sabe que el efecto que puede tener una derrota es tan fuerte como el efecto positivo que puede tener una victoria. No estoy diciendo una obviedad, porque vos mismo decías, es Copa Libertadores. Sí. Es el arranque, esto termina en poco tiempo, y para el ánimo no perder hoy es fundamental. Claro, más sabiendo que el siguiente clásico es la sexta, o sea, entonces como que no tenés en la cuarta para decir es el inicio de la revancha. Por eso iba un poco a esa nostalgia de los noventosos, y hasta colocaba un poco esa cuota del temor porque si se gana son 3 puntos, pero si se pierde más que un partido. Claro, el efecto. Claro, o sea, si le toca perder confianza, todo. Claro, entonces, desde ese lado, yo creo que desde lo futbolístico habrá que ver cómo encaja Recalde, porque Derli jugó aquella Supercopa, Camacho y Paiva fueron los delanteros quienes obturaron el tema de la salida de Cerro. En el caso de Olimpia, porque como que en Olimpia... Y sumarle Cardoso también aquel cuando Caracas se tiraba a la lateral, que Caracas le hicieron todo sombra. Cardoso se metió al medio también a hacerle sombra a Caracas. O sea, por eso gente rápida. Claro, Recalde. Porque justamente Recalde no entra un poco en ese prototipo. Exacto. De los delanteros que mencionaba. Y en el caso de Cerro, lo que marcabas, o sea, esta dupla arranca. Fíjate que si era Cerro contra cualquier otro equipo que no era Olimpia, hasta uno diría, sí, que juegue el 666, ¿verdad? Porque vas de visitante. Entonces, me parece que son algunos elementos novedosos de este clásico en comparación a los... El Cerrita querrá decir, bueno, poneme el clásico del Clausura también, donde Cerro jugó bien. El Olimpia va a agarrar de lo que fue el último clásico de la Nueva Olla. O sea, los dos han demostrado que cuando están enchufados, tranquilamente pueden ser más que el rival. Y ese rival también sabe que si no tiene una buena tarde, si está desconcentrado como le ocurrió a Olimpia en el primer clásico de Cáceres, a Cerro en el último clásico de Arce, pueden pasarla mal. Por eso me parece que es rico desde ese lado, de que no hay uno que viene demasiado bien o el otro que diga, no, contra este equipo no se nos está dando, que era un poco más o menos lo que se rompió en los últimos enfrentamientos. Un encargo que se está haciendo y es muy importante para la gente que está escuchando la radio, por favor. Nosotros ahora vamos a dar continuidad a las 2 de la tarde.
van a venir los compañeros Ariel, Fabio, Cristian, Wilson, Nico Sosa, todos los compañeros, pero vayan temprano a la cancha. Vayan temprano a la cancha, es muy importante que realmente vayan temprano, porque lo que se informa es que la gente va a ir masivamente y entonces ahí puede generarse un inconveniente si es que se van sobre la hora. La policía inclusive está advirtiendo de esta situación, que vayan temprano los hinchas, que vayan temprano para poder tomar su lugar y estar sin ningún inconveniente. Entonces, repito, esto en función a la información, que vayan temprano al Estadio Defensores del Chaco hoy a las 18:15 el partido. Bueno, ¿qué más, Federico, Dani? No, yo creo que a grandes pantallazos hemos hecho el marco de este clásico, novedoso, nostálgico, y ahora si en los 90 era un partido, que era el primer partido del año, había temor a perder. Imagínate hoy con el componente de las redes, el tema de la interacción. Después de lo futbolístico seguramente lo vamos a profundizar, pero por ejemplo, la dupla central que presenta Olimpia también, Zárate Alcaraz, se parecen en relación a Saúl Salcedo, que era un poco el componente diferente. Ya mencionaba lo de Recalde, porque el mediocampo, sí, Quintana y Gómez tendrán que revalidar credenciales que mostraron en la Nueva Olla para decir, no fue que jugamos tan bien porque era un torneo local, sino que jugamos bien porque era el clásico. De chicos siempre soñamos con el ganarle al eterno rival. Ese mediocampo tiene comprobación. Yo a lo futbolístico voy. Esa saga central con Zárate y Alcaraz, con esas características. Ha de haber alivio, por ejemplo, que no esté un picador como Robert Morales. Lo de Recalde, que decía que de los 4 delanteros es el más pesado en relación a ir a presionar y marcar. Y en el caso de Cerro, si se confirma el equipo de Sergio Díaz con Marcelo Moreno Martins, ya va a depender de cómo pica va a ser la rueda de auxilio, que no fue de Carrascal cuando entre todos los jugadores de la Olimpia se comieron al colombiano en la Nueva Olla. Claro, por eso está, ya decíamos el interrogante de Recalde. Recalde funciona atacante, bien, esa función. Estamos hablando del tema de sin pelota, porque hizo goles importantes en esta Libertadores, allá en Lima, y él abre el partido contra Fluminense. Nada más y nada menos, sí. El tema es sin pelota, que en el clásico hemos encontrado muchos rendimientos importantes, por eso tanto se habla del estratégico de Cáceres y Arce, ¿verdad? Hay muchos jugadores que sin pelota son importantes. Ver si Rivas con Aquino está más profundo. Si lo de Rivas la otra vez fue porque no se entendía con Antonio Galeano. Y como decía, el tema de la ecuación siempre es uno rápido y otro lento, con firmeza para los cruces, porque maneja bien aumentar como Antolín. Ver cómo está Zárate con Antolín. Si no va a ser necesaria la presencia de Gómez muy atrás, tipo taponando ahí, tipo haciendo un triángulo para la marca. Y entonces Quintanita puede quedar aislado, a diferencia de cómo fue el partido en Cerro, donde Olimpia como que manejó un poco la hoja de ruta de dónde pararse, ¿verdad? Todas esas cosas se van a ver, como también Pica Lucena, cómo soluciona la posición de Recalde, porque estamos hablando nosotros mucho de Recalde haciendo sombra a Carrascal, pero viste que a veces de suelta le gana la espalda al volante, puede ser importante, y ver cómo Lucena, porque también Pulpito y Patiño entran un poco dentro de el Pulpito más rápido a pesar de la estatura que Patiño, pero también son dos jugadores, ahora últimamente le está costando bastante salir a cerrar a Pulpito. Sí. Entonces toda esa cuestión es importante ver en la función de cada uno atacarlo con lo suyo, ¿verdad? Fíjate otro detalle, Federico, de lo novedoso que va a ser para estos jugadores, es que es un clásico sin VAR, porque ellos están acostumbrados a jugar con VAR. Es más, todavía uno recuerda que el primer clásico con VAR tiene una decisión tan determinante, que es el gol de Churín hacia España, que hay un silencio, sospecha, es más, se había cobrado offside y después de ver aquí no marca el punto central, y eso fue... Dani, y disculpa que te ponga así, un paréntesis, y sin un árbitro que capaz lo llame por el nombre. Claro, un desconocido. Richard, Antolín, Claudio, Patiño, ahí, ¿verdad? Porque a ver, acá viene un tipo... ese clásico que estoy recordando era el enésimo de Ever Aquino,
Después toma la posta Julia Dosa y el último lo pitó Méndez. Entonces sí, sumarle que es un desconocido. Y acá cuando hablamos del tema de cómo modifica el comportamiento, especialmente los defensores, ante los delanteros a la hora de marcar en la pelota parada, en las fricciones. Ese partido fue prepandemia, o sea, fue el primer partido del 2020. O sea, todo el 2020, todo el 21, ya jugaron este clásico. Es cierto, a ver, en la Supercopa a Jan lo expulsan por el VAR, para dimensionar, o sea, no es solamente el marco que vamos a ver, sino Libertadores, un árbitro que es cierto, no los conoce, claro. y ellos tampoco. Desde Aquino, que maneja bien los partidos, hasta Julia Dosa, que fue benévolo, siempre se manejó, no es como antes a Ona Sheriff. Los últimos arbitrajes de los clásicos vienen siendo más contemplativos, más de charla. Hasta la propia gente va a decir, que revisen eso, y después no tenés que decirle, no hay VAR, no hay claro. VAR. Como que el hincha de Olimpia está más acostumbrado porque viene de 3 fases donde no hubo VAR. Pero entonces es otro elemento novedoso que puede repercutir la forma de agarrar al rival en cada pelota parada, porque los técnicos le van a decir, acá no hay VAR, con todo lo que eso significa. Totalmente. Para el que ataca como para el que defiende. Bueno, el clásico, el tiempo paró, pero como decíamos, no hay que confiarse. Está lo que decían los compañeros, un equipo tentativo por el lado de Olimpia, otro por el lado de Cerro. Para mí sorpresa sería, por ejemplo, que no juegue Quintana y juegue Orsusa. Sería una sorpresa para mí. Como también lo de Piri Damota en detrimento de Sergio Díaz o Alan Benítez. Por eso todos apostamos a Sergio Díaz con Marcelo Moreno y Quintanita haciendo dupla en Olimpia con Gómez, con Mampeta Gómez. Bueno, nos vamos con la palabra de Julio Cáceres, nos vamos con el especial de Obi, de lo que se viene Olimpia Cerro Porteño, y a la vuelta ya van a estar los compañeros Ariel Julián Mareco junto a Cristian Eduardo Mareco, junto a Fabio Martín, junto a Wilson González, junto a Todavía Nicolás Sosa, y nosotros volvemos a las 4 de la tarde, Dios mediante, ya con Dani y con Federico para comandar en radio y televisión. Previa también a través de ABC TV, canal 19 de personal, 50, perdón, de personal, canal 50 de Flow HD y canal 19 de Tigo. Así que nos reencontramos próximamente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La verdad que